Hola chicos, espero que se encuentren bien. Recuerden que esta teoría no es mía y no algo esto por fines de lucro, no gano nada con esto, es más un hobby. No olviden dar like, así sabré que les gusta la teoría. También encontrarán el link en el primer capítulo. Sin más, comencemos. Capítulo 42. Las cosas no habían ido en absoluto como él esperaba. Eso no fue algo malo. Muy por el contrario, se encontró disfrutando de la cena con su invitado. No solo fue esclarecedor, no es de extrañar que haya logrado atraer aliados lo suficientemente fuertes como para acabar con uno de los clanes de Konoha desde las sombras, sino que fue un cambio agradable tener a alguien a quien pudiera ver como un igual. No de estatus, por supuesto, él era el jefe de los Hyuga y el chico solo tenía amigos poderosos, sino de habilidad. Verdaderamente había muy pocos jugadores en este juego. Bueno, no exactamente, había un montón de ellos, un excedente. De hecho, lo único era que muy pocos de ellos eran buenos. Siempre había pensado que era una maldita vergüenza, porque disfrutaba los mensajes sutiles y los movimientos ocultos de los que estaba hecho el juego, promesas y amenazas por igual escondidas en cumplidos y bromas. Realmente no había mejor pasatiempo para aquellos como él. Y ahora en realidad tenía un oponente. Uno digno, además. Estaba tentado, ya, de hacer movimientos contra el joven solo para que su juego pudiera comenzar por completo. Eso, desafortunadamente, fue un movimiento bastante tonto y uno de los más impropios de la cabeza Hyuga. No, tendría que hacer las cosas correctamente y dejar que el juego se hiciera a su debido tiempo. Sin duda, sería un mejor juego entonces si pudiera abstenerse de apresurarse ahora. Pero, cuán dolorosamente se sintió tentado a hacerlo de todos modos. El campo de batalla donde sus palabras bailarían y golpearían se reduciría, pero mucho antes podrían jugar. Y esa era solo una de las razones por las que estaba secretamente agradecido por la acción de su hija y, si ella tenía alguna idea de qué era lo que le había concedido, su perspicacia. No estaría demasiado sorprendido si ella tuviera alguna inclinación por lo que estaba pasando, ya que incluso Hinata se había quedado en la cocina hasta que su invitado regresó con la heredera. Si la hija que nunca había alcanzado la etapa en la que él comenzaría a enseñarle las formas del juego podía leer los eventos a su alrededor lo suficientemente bien como para actuar correctamente, entonces no había forma posible de que Navi no lo hubiera hecho. Es decir, siempre y cuando no hubiera estado completamente enamorada del chico. Yasi hizo una mueca leve. Nunca había tenido que lidiar con algo así y nunca se le había pasado por la cabeza como una posibilidad. Sabía que sus hijas algún día se casarían, se esperaba que fueran las hijas del jefe, pero nunca había considerado realmente que ninguna de ellas tuviera intereses románticos. Especialmente no con el único oponente que había podido encontrar dentro de Konoha. Hiruzen y Danzou estaban aquí, obviamente, pero no solo era de mala educación interponerse entre dos oponentes, especialmente cuando habían estado jugando su juego durante tanto tiempo, sino que ir contra el Kage podría considerarse de mala educación y cualquier asociación con Danzou era mala. Generalmente visto mal por, bueno, todos, de verdad. Todos los shinobi, al menos, y cualquier civil al que no le importe no pensaría lo suficiente en el viejo halcón de guerra como para ser visto como un oponente adecuado para la cabeza de Hyuga. No, tampoco lo haría, pero ahora que había encontrado a alguien, su hija menor, que en realidad todavía era demasiado joven para ese tipo de cosas, parecía estar bastante enamorada de él. Es cierto que él también había luchado por apartar la mirada del joven que, sin lugar a dudas, era muy atractivo. Verdaderamente el destino le había sonreído para darle un oponente que pudiera actuar y lucir el papel que debía desempeñar. Por otra parte, los Hyuga no se merecían nada mejor. Y si Hanabi realmente fue tomado por él, entonces podría aceptarlo. No solo agregaría más dimensiones a su juego, sino que ya si no tenía a nadie más que igualara al chico en este momento. Por ahora, al menos, era el mejor pretendiente que podía tener. Eso podría cambiar, por supuesto, pero si quería tener a su enamorado ahora, que así sea. O lo superaría para cuando él encontrara a alguien mejor que ella, él demostraría ser la mejor opción al final, o estaría casada con otra persona de todos modos. Así fue para la hija de los Hyuga, no esperaba menos. Lo que significaba, por supuesto, que aceptaba el riesgo de la situación, si es que había sido así, y si procedía, sería por su propia cuenta. Bueno, eso era si ella realmente estaba tratando de enviarle esos mensajes, supuso. Había pasado la noche iniciando su primer juego en muchos años y su mente estaba trabajando horas extras para analizar todo lo que sucedió esa noche. Dicho esto, era posible que estuviera viendo cosas que no estaban allí, mensajes y señales sutiles que solo existían porque él creía que existían.
Hanabi y Hinata no eran los jugadores, pero estaban en el tablero y eso contaba para algo, ¿verdad? Derecha. Tal vez necesitaba tomar el tiempo que le quedaba en soledad pacífica para calmarse, pero solo un poco. No podía estar bajando la guardia con el chico ahora, ¿o sí? Si bien sabía a ciencia cierta que su rostro estaba exactamente igual que durante toda la cena, casi serenamente inmutable, solo ligeramente interesado y con la más ligera de las sonrisas educadas, pero también era muy consciente de que sus ojos debían haber cambiado. He estado bailando con la victoria. Desde el momento en que había regresado al comedor, seguido por Hanabi, el semblante de un anfitrión cortés de Yashi había disminuido un poco y un ceño fruncido que transitaba entre pensativo y disgustado aparecía en su rostro por una fracción de segundo de vez en cuando. Sus ojos, a pesar de los intentos de mantener su atención firmemente en su invitado, mirarían entre él y su hija menor como si eso explicara el cambio que se había producido durante el breve receso del joven en el jardín. A Naruto no le preocupaba que el hombre mayor supusiera que él y su hija se habían estado comportando de manera inapropiada, después de todo, eran oponentes y todavía estaban comenzando el juego, pero era obvio que sospechaba que algo había pasado entre ellos dos. Simplemente no podía entender qué. Divertido, no es que se mostrara más allá de los ojos traviesamente complácidos, Naruto había decidido no ofrecer ninguna información al hombre. Si quería saber, podía preguntar o, mejor aún, jugar el juego de una manera que lo sacara a la luz. Por supuesto, no podía seguir siendo desconfiado y el amable anfitrión durante toda la noche si alguna vez quería que el juego realmente comenzara. Lo admito, Naruto-san, me encuentro gratamente sorprendido. Comenzó ya si sabía que ya eras un joven excepcional, tendrías que serlo para defender a mi hija y hacer las conexiones que tienes, pero has superado con creces mis expectativas. Gracias por tan amables palabras, Yashi-sama inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Eres muy amable en regalármelos. Aún así, sus ojos prácticamente cantaban con victoria y Yashi no creyó ni por un momento en la falsa humildad del chico. No es una carga para mí decir la verdad, Naruto-san. Te mereces mi elogio y más, no solo por tus acciones con mi hija, sino también por lo que has logrado lograr desde entonces. Seguramente sabe que graduarse de la academia no es una tarea ardua, Yashi-sama. Usted mismo pasó por eso al comienzo de su propia carrera, ¿no es así? Su rostro inexpresivo se deslizó lo suficiente como para que una pequeña sonrisa tirara de sus labios. Ahora estaba comenzando en serio. Por supuesto, por supuesto. El ceño fruncido fue breve y rápidamente reemplazado por el fantasma de una sonrisa en el rostro de la cabeza Yuga. Pero ambos sabemos que has estado haciendo un poco más, ¿no es así? Tengo. Fingió confusión solo en cantidades mínimas. Me temo que no puedo saber de lo que estás hablando. Solo un chico simple que comienza su carrera como shinobi. Terriblemente aburrido, de verdad, para un hombre en tu posición. Oh, no te subestimes ahora, Naruto-san. La sonrisa ahora estaba completamente mostrada. Era pequeño, sí, pero claramente visible, algo realmente raro. Te declaraste en contra de todo un clan y lograste salir ileso, luchando contra una kunoichi que había sido entrenada por uno de los mejores de Konoha durante años, y te encontraste ejecutando misiones en ocasiones con Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko. Hay pocas personas que puede afirmar estar a su favor, ya sabes, el hecho de que un genin la conozca personalmente solo ya es increíble. Yashi no estaba particularmente encariñado con la mujer, pero tampoco tenía nada en contra de ella. Tenía un trabajo que hacía y lo hacía muy bien. Ella era excéntrica, loca, pero la mayoría de los shinobi kunoichi, lamentablemente, lo eran. Y mientras hablaba de conocerla, lo más impresionante era que la había sobrevivido. Era una mujer violenta con un temperamento bastante malo, por lo que el joven en su mesa era muy bueno para leer a los demás y actuar en consecuencia o era muy hábil para esquivar y esconderse. Por otra parte, tal vez era bueno en ambos. Quizás soy simplemente afortunado. Sugirió el joven Daimyo. Tal vez, concedió Yashi. Era pequeño, demasiado pequeño para su gusto, pero ambos estaban empezando a estirarse en preparación. Habían visto el agua antes, ahora realmente la probaron. Pronto, con suerte, podrían sumergirse. Pero no hoy, desafortunadamente, esto sería lo más cercano al verdadero juego que venderían esta noche. Y así fue, transcurriendo el resto de la cena con tranquilidad. No pasó mucho tiempo hasta que dio las gracias a sus anfitriones y siguió su camino. Solo 2 de los 4 estaban contentos con los resultados. De hecho, era un poco preocupante, porque por primera vez en muchos años, realmente no sabía qué pensar.
Teniendo en cuenta que era un Nara, uno podría entender por qué tal evento fue tan extraño para el hombre. Iba en contra de su propia naturaleza ser incapaz de simplemente analizar algo, cualquier cosa en realidad, y llegar a una conclusión al respecto. En este caso, sin embargo, estaba completamente perdido. Se estaban haciendo movimientos alrededor de Konohamae, la Tierra del Fuego, como mínimo, pero ¿con qué fin? ¿Quiénes eran los jugadores? ¿Cuál era el juego y quién quedaría atrapado en el medio? Tsume e Inoichi habían estado hablando lo suficientemente alto como para que él escuchara todo y él era lo suficientemente inteligente como para entender todo lo que habían dicho lo suficientemente bien como para saber que Tsume había elegido un bando e Inoichi quería su ayuda para hacer lo mismo. Por supuesto, también sabía que ninguno de los dos era un jugador en el juego. No realmente, de todos modos. Eso podría atribuirse al hecho de que el juego del que hablaba, el juego real, era el que se extendía por todo el mundo. Jugaron sus propios juegos, sí, pero en realidad no podían ser considerados jugadores en este punto. Solo piezas con más libertad que otras. Pero si ese fuera el caso, ¿quién era el jugador con el que se estaban aliando? ¿O tampoco eran el jugador sino una pieza de mayor rango? No había suficiente información y él no había participado, como pieza, jugador o de otra manera, en bastante tiempo. Sería fácil para él unirse y podría hacerlo muy bien. Pero debería. ¿Valió la pena, cualquiera que fuera el premio que se tenía actualmente por este juego que se jugaba tan cerca de su casa? Todavía era un juego pequeño, las cosas no estaban ni demasiado tranquilas ni agitadas para ser demasiado grande en este punto, pero indudablemente crecería hasta que el vencedor se uniera como un verdadero jugador del juego, a menos que ya lo hubiera hecho. Y si fuera un jugador que casualmente estaba trabajando en Konoha por alguna razón, realmente se sintió preparado para el desafío que sería comenzar desde el principio como un mero jefe de clan. A Shikaku no le gustó esto, para nada. TCH, problemático. Si había un estado más allá del aburrimiento total, Kato Shizune estaba allí. O, más bien, había estado allí. Durante mucho, mucho tiempo. Nunca antes habría soñado con perderse ser arrastrada por el país del fuego y cuidar a uno de los Sanin de Konoha. Pero, si nada más, al menos ella estaba haciendo algo entonces. Eso no quiere decir que no haya hecho nada aquí en Konoha durante los últimos 4 años, pero difícilmente llamó emocionante trabajar a tiempo parcial en el hospital. Útil, sí, había ayudado mucho, pero había hecho lo mismo cuando estaba de viaje. Y aquellos que no tenían acceso regular a personal médico altamente capacitado también apreciaban mucho más lo que ella hacía por ellos, especialmente cuando generalmente no se atrevía a cambiarlos por sus servicios. Las personas aquí, tanto shinobi como civiles, eran solo un montón de gilipollas con derecho. Pero ese realmente no era el problema, ¿o sí? No, el problema era que estaba más que aburrida y no tenía idea de cómo cambiar eso. Todavía carecía de amigos en su mayor parte, llenando el tiempo que no estaba cuidando a su amo con turnos en el hospital, pero incluso los pocos que había conocido no tendían a hacer mucho. Uno podría pensar que, como pueblo shinobi, había mucho que hacer, pero en realidad solo significaba que había muchos bares y que podía comprar 2 paquetes de kunai en cualquier tienda de conveniencia. Shinobi, al parecer, era un grupo bastante aburrido cuando no estaba en misiones y no se proporcionó mucho para ayudar a cambiar eso. No es de extrañar que tantos de ellos estuvieran locos, no había nada más que hacer. Había intentado escribir pero no le gustaba demasiado, leer pero estaba demasiado inquieta, e incluso había tratado de seguir los pasos de su maestro y emborracharse por completo. Y todavía estaba aburrida. No había nada, había decidido, qué hacer en Konoha. O, si lo había, se estaba escondiendo muy bien de ella. No por primera vez deseó saber de un garito aquí en Konoha. Al menos eso era algo que hacer y ella era mucho mejor que su amo. E incluso si eso no fuera demasiado entretenido, al menos podría ocuparse de comprar con sus ganancias. La idea del dinero la llevó al chico que había visto hace tantos años robando dinero. Se encontraban de vez en cuando y estaban en muy buenos términos si ella misma lo decía, pero en realidad no eran amigos. Tal vez ella podría encontrarlo uno de estos días, eso podría ayudar. Él podría saber de cualquier sala de juego local menos legal a la que ella podría escabullirse durante 1 hora más o menos, e incluso podría saber qué hacía la gente por aquí para divertirse. Ella podría ofrecerle algo de entrenamiento si él no estuviera demasiado ocupado con el equipo en el que lo colocaron y, si se trataba de eso, ella sabía cuán exitoso fue en su primera profesión, no es que ser un shinobi fuera demasiado diferente.
Solo tenía facetas adicionales, e incluso podría convencerlo de que le diera un préstamo. Una juerga de compras realmente sonaba bastante bien en este momento, después de todo. Algo andaba mal. Muy mal. Su padre había comenzado a tomar más responsabilidad de sus hombros cuando ella comenzó su carrera como genin, pero recientemente había comenzado a retroceder cada vez más. Más allá de eso, parecía pasar todo el tiempo que podía con ella y su madre. Anteriormente había sido muy bueno prestándoles atención, pero ahora casi los estaba asfixiando. Este no era su padre, algo había sucedido. O algo estaba a punto de suceder. Era casi como si no esperara estar presente por mucho más tiempo y estuviera tratando de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Y eso la asustó. No solo porque perdería a su padre o porque su madre perdería a su esposo, sino porque solo había un grupo en el que podía pensar que provocaría tal respuesta del hombre. La casa de los lobos. ¿Qué había hecho? No tomó mucho trabajo, no con el acceso y los recursos que tenía dentro del clan como jefa interina, incluso si Kusina la superaba en rango, para descubrir la desaparición de 3 miembros del clan. Uno regresó. Cuando ella fue a confrontarlo por la desaparición, él se había ido. Y también lo era una parte considerable de sus fondos limitados. Kusina se aseguró de que se cumplieran las necesidades del clan, pero era difícil conseguir cualquier cosa adicional. El simple robo parecía obvio, pero Yamanaka Ino no iba a creer eso ni por un segundo. Entre la forma en que su padre estaba actuando, los 2 shinobi desaparecidos y el hecho de que el tercero había regresado solo para desaparecer nuevamente, sabía que algo había sucedido o, mejor aún, que algo había fallado. Algo contra los lobos. Internamente maldijo. Ella pensó que su padre de todas las personas lo sabría mejor, pero parecía que los eventos recientes lo habían afectado y habían comenzado a pasar factura. Ella no sabía qué había decidido que era una buena idea o cómo había fracasado lo suficiente como para que el único remanente desapareciera con suficiente dinero para establecer una nueva vida, pero sabía que de alguna manera iba a afectar a su clan. Una vez más, las fauces de los lobos se posaron sobre sus gargantas. Y ella ni siquiera sabía por qué. A diferencia de Ame, que siempre fue maldecido con el aire caliente de Inokuni, Nami no Kuni fue bendecido por brisas marinas más frías que mantuvieron baja la humedad y crearon una experiencia más placentera en general. También sirvió para burlarse de ella con todos los defectos de Ame cuando ese era su próximo destino, casi como si estuviera tratando de convencerla de quedarse en la tierra de los lobos, algo que estaría muy feliz de hacer si así fuera. No significa sacrificar el conocimiento interno de una organización de clase S que en algún momento puede representar una amenaza para Naruto y los lobos. Aún así, al menos, fue un buen respiro antes de que tuviera que regresar a la tierra de la lluvia. Llegar allí había sido bastante fácil como Kunoichi, aunque ella y Naruto habían discutido en un momento darle el carruaje para asegurarse de que regresara a salvo a Nami no Kuni. La idea fue descartada, tanto porque necesitaba regresar a la tierra de la lluvia como porque su viaje aún no había terminado, pero Mikoto no estaba segura de si lo prefería así o no. Por un lado, el viaje habría durado una eternidad y, por lo que Naruto le había dicho, era absolutamente enloquecedor por su aburrimiento. Por otro lado, pasaría mucho más tiempo lejos de Ame. Ya había mencionado lo poco que le gustaba a Ame. Dejando a un lado su odio por el pequeño país históricamente devastado por la guerra, Wave era mucho más agradable y hasta ahora había tenido muy pocos problemas en su viaje hasta aquí. 3 veces había visto lobos y 3 veces ni siquiera habían hecho un movimiento para acercarse a ella o impedir su viaje. Tuvo que preguntarse cuando se había enviado la noticia de ella de regreso a su territorio, por qué su bienvenida no había sido tan cálida en el impasible, no tenemos nada contra ti, pero aún no eres lo suficientemente importante para nosotros. Hacer cualquier tipo de esfuerzo hacia tu sentido, cuando se acercó al carruaje de Naruto la semana anterior. Sin embargo, como no estaba dispuesta a mirarle los dientes a un caballo regalado, simplemente continuó. El pueblo en sí la sorprendió un poco, ya que no pasaría mucho tiempo antes de que necesitara empezar a llamarlo ciudad, pero aparte de eso, nada realmente destacaba. Bueno, aparte de los andamios que se elevaban prominentemente sobre las copas de los árboles en la distancia. No había oído nada sobre eso, pero tampoco había oído nada sobre las operaciones de Naruto. Eso podría atribuirse tanto al hecho de que nunca preguntó realmente como a que fue una mala idea enviar esa información a un espía. El punto era tener información proveniente de ellos para brindarle algún tipo de ventaja, que se negaba bastante si el flujo iba en ambos sentidos. Por supuesto, como se había dicho, ella tampoco había preguntado.
Estaba mucho más interesada en Naruto y su bienestar que en las cosas que estaba haciendo con sus lobos. Ella reconoció la importancia de los lobos, naturalmente, pero solo porque eran importantes para él. Esa es, después de todo, la razón por la que ella había accedido a entregarle esta carta. Sin embargo, no pudo evitar pensar que había más en su pedido de lo que él había dejado entrever. ¿Era realmente porque ella estaba allí y no lo acompañaría a Konoha que él le había pedido, o necesitaba que ella estuviera en Nami no Kuni por alguna otra razón? El primer pensamiento que le vino a la mente fue que quería que los lobos se acostumbraran a ella y a su relación con él, su líder. Eso también podría decirse como él quería presentarle a los lobos. Por otra parte, ella sabía cuán importantes eran estos lobos para él, prácticamente sus hijos, así que tal vez era más en la línea de que él quería presentarle a los lobos. Ambos lograron lo mismo, aunque el significado detrás de ellos difería. Aún así, ese realmente no era el punto. Tenía una carta que entregar a petición de él y eso era lo que tenía que hacer. Podría descifrar sus razones más tarde o, mejor aún, simplemente preguntarle en su próxima carta. Con un poco de suerte, puede optar por darle una respuesta. Con eso en mente, no fue tan difícil encontrar a los wolves. No solo iban y venían libremente del bosque, sino que todos los civiles allí eran más que capaces de indicarle la dirección correcta. Los lobos probablemente también lo harían, pero no se molestó en preguntarle a ninguno de ellos. Fue en un claro bastante abierto donde se podía encontrar la mansión del difunto gato y, a pesar de estar fortificada, le pareció extraño que hubieran reclamado este lugar para que sirviera como sede de su poder, incluso temporalmente. Todo el asunto simplemente le gritaba objetivo. Por supuesto, no había tantas otras opciones para ellos, ¿verdad? Incluso ahora se centraron más en construir las partes civiles de la ciudad y en encontrar formas de hacer que el comercio fuera más fácil de realizar para su país con más almacenes y muelles. Tal vez simplemente carecían de los fondos necesarios en este momento y habían decidido centrarse en los aspectos que atraerían más recursos para permitirles hacer lo que necesitaban. Es decir, construir un escondite que pudiera mantenerlos a salvo adecuadamente. O al menos hacer una residencia obvia más adecuada para su Naruto. Este lugar era agradable, sin duda, incluso desde el exterior, pero ahora Naruto era un daimyo y eso significaba que necesitaba algo un poco más espectacular. En su opinión, al menos. Y todos sabemos que su opinión era lo más importante cuando se trataba de esto. La dejaron entrar sin problemas y rápidamente la llevaron a la oficina temporal de un comandante Sai por una mujer, Tsunami, que le recordaba mucho a ella misma. En realidad, era un poco desconcertante, aunque tenía que preguntarse si su trasero se veía tan bien como el de la madre civil. Debería, ella era una kunoichi, después de todo, su cuerpo estaba en la mejor forma posible, pero lo fue. Dejando a un lado las preocupaciones sobre la apariencia de su trasero, la mujer era tranquila y educada pero, aún mejor, no perdió el tiempo en llevarla a donde tenía que estar sin dudarlo. Ocasionalmente, mencionaba algo sobre los alrededores, detalles de cierta obra de arte del difunto gato o donde atraparon a un par de lobos haciendo algo estúpido, lo que sucedió más de lo que ella hubiera pensado, aparentemente, pero las puertas dobles de una de las habitaciones, relativamente más pequeñas, pronto se encontraron con ellos y, con un movimiento de cabeza, Tsunami procedió a abrir la puerta, sin siquiera esperar una respuesta. Mikoto no estaba segura de si eso era un error, el procedimiento adecuado aquí, algo entre la mujer y quien quiera que fuera este comandante, debido a la propia relación de Tsunami con Naruto, o incluso a causa de ella. De lo que estaba segura era que a Tsunami no le molestaba en lo más mínimo hacerlo y marcharse, dejándola entrar sola a la oficina del comandante. Una vez más, se encontró bastante sorprendida, aunque honestamente no debería haberlo estado. El comandante, Sai, estaba dentro de los 2 años de la edad de Naruto, aún mucho más joven de lo que cualquiera esperaría que fuera alguien que ocupaba esa posición. A Madre Cuervo, no le gustó mucho el nombre que había elegido en el acto cuando iba a visitar a Naruto, principalmente porque le recordaba que ella era de hecho la madre del cuervo cuando esa no había sido su intención. Eso. ¿La parte de la madre? Sí. ¿Madre de Itachi? No. Aún así, si lograba que completara la tarea que Naruto le había pedido, ella se ocuparía de eso, por ahora. Algunas de las patrullas informaron de tu llegada inminente. ¿Qué puedo hacer por ti? Naruto-kun me pidió que le entregara una carta cuando nos separamos. Ella procedió a entregar dicha carta antes de descansar su peso sobre una cadera y cruzarse de brazos.
Esperaría para ver si tenía algo que ver con ella antes de irse, pero si no era así, necesitaba llegar a Ame antes de sentirse cómoda aquí y se volvió imposible alejarse. Alzando una sola ceja, Sai se apresuró a abrirlo, examinando las palabras con un resoplido antes de arrojarlo sobre su escritorio. Ante la mirada inquisitiva de Mikoto, compartió. Quiere que limite la guardia que envío tras él. Él explicó. Él dice que no debo enviar un solo operativo por encima de 2 guardias completos, pero preferiría que se limitara aún más a un solo guardia. ¿Y cuántos le asignarías? ¿Si me saliera con la mía o si los lobos se salieran con la suya? Preguntó Sai. ¿Cuál es la diferencia? Si me saliera con la mía, tendría 10 guardias completas, un alto capitán por cada 5 y una guardia completa para ambos altos capitanes. Ella no pensó que sonaba tan mal en realidad. Al menos estaría a salvo. Sin embargo, si los lobos lo hubieran hecho, continuó. No podríamos llamarlo guardia, simplemente estaría rodeado por toda su fuerza en todo momento. Es cierto que eso le gustaba aún más, pero pudo darse cuenta de lo poco práctico que era. Aún así, tener a su nuevo hijo custodiado por todo un ejército, habría sido un pensamiento reconfortante. Suena razonable. Ella comentó. Sai inicialmente no dijo nada a eso, pero sus labios se torcieron en una pequeña sonrisa y ella pudo ver la diversión en sus ojos, lo cual decía suficiente. Aún así, su voz finalmente se levantó después de un momento de reflexión. Que nunca haya ninguna duda, Madre Cuervo, dijo. Que eres uno de nosotros. Ciertamente no sonó en absoluto como un insulto, así que con un asentimiento agradecido lo aceptó como un cumplido. ¿De qué tipo no estaba muy segura? Quizás debería haber aprendido más sobre las fuerzas de su hijo. El silencio se prolongó durante unos momentos incómodos antes de que ella hablara y preguntara sobre cualquier contenido adicional que pudiera haber aparecido en la carta. ¿Algo más en él? Levantó una ceja. Tal vez porque... ¿Algo que tenga que ver conmigo? Quiero asegurarme de que no tenga nada allí para mí antes de regresar con Ame. Sai asintió en comprensión. Ah, sí, por supuesto, lo entiendo. Dependiendo de cuánto quieras volver con Ame, esto podría ser una buena o una mala noticia, pero él no te ha mencionado en la carta. Esto puede haber sido porque no lo hizo. Inicialmente planeo que lo traigas o porque tienes otras cosas que atender, pero no podría decirte de ninguna manera. Entonces supongo que mi negocio aquí está hecho. ¿Hay algún lugar donde pueda obtener provisiones antes de irme? No sé exactamente cuál es tu relación con Tsukiyomi-sama, pero él parece aceptarte. Eso realmente no respondió a su pregunta en absoluto. Nuestros almacenes y armería están abiertos para ti. Ah, mucho mejor. Sin embargo, le resultó extraño que él se refiriera a su hijo con ese nombre cuando era obvio que ella ya conocía su verdadera identidad. Una medida de seguridad, tal vez, pero ¿de qué? Todos eran lobos, y supuso Tsunami, entonces, ¿por qué sería eso un problema? Gracias, aún así, él le estaba dando acceso sin restricciones a sus propios suministros, por lo que al menos podría mostrar algo de gratitud. Naruto probablemente patearía el trasero del chico si no lo hiciera, pero aún así se agradecía que lo hubiera hecho sin que ella lo amenazara con su hijo. Buscaré a Tsunami nuevamente para que me guíe allí. Él asintió para confirmar sus intenciones y volvió a los papeles en su escritorio. Antes de que pudiera volver a escribir, se escucharon pasos en el pasillo cuando una mujer joven en su adolescencia entró en la habitación sin siquiera llamar. ¿Realmente deberías mantener las puertas cerradas, Sai? El jefe de seguridad ha estado teniendo ataques que estaríamos dispuestos a dejarnos con una barrera menos para que los asaltantes o espías puedan atravesar. La chica no había levantado la vista de las carpetas que sostenía y en su lugar caminó a ciegas por la habitación hacia el escritorio del comandante como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. De todos modos, ¿le echaste un vistazo a las carpetas que te envié? Realmente necesito tu opinión y, mejor aún, tu aprobación sobre, Habiendo finalmente levantado la vista, vio al invitado que estaba a punto de irse. Ah, lo siento, ¿quién es? Parecería que esta fue la razón por la que Sai se abstuvo de mencionar el nombre de Naruto. ¿Yun Inuzuka? Realmente necesitaba sentarse y hablar con su hijo más reciente sobre todas las cosas que había estado haciendo últimamente. Capítulo 43. Esta es la Madre Cuervo, se estaba yendo. Explicó Sai, haciendo un ligero gesto con una mano hacia el invitado con el que acababa de hablar. ¿Madre Cuervo? La cabeza de Ana se inclinó, muy apropiadamente, como la fuerza de un canino, mostrando una mezcla de curiosidad y una ligera confusión. Madre Cuervo. Él asintió en confirmación. Es amiga de Tsukiyomi-sama, supongo.
¿Supones? Ella preguntó sospechosamente. ¿Cómo se supone algo, sobre todo cuando se relaciona con Tsukiyomi-sama, a quien ambos, hasta cierto punto, servían? Bueno, admito que no sé exactamente cuál es su relación con él, pero sé que se encontró con él cuando regresaba de visitar el daimyo y vino aquí hoy con una carta de él. Se giró para mirar lo que había sido una misión que pronto partiría con una pregunta obvia en sus ojos, lo que la incitó a hablar. Decidió que realmente no tenía sentido no hacerlo. Él es mi hijo. Declaró Mikoto. Eso los tomó desprevenidos, más a Sai que a Ana. ¿Tu hijo? Ana expresó la pregunta mientras Sai repasaba todo lo que sabía sobre Naruto y todo lo que sabía sobre la mujer que decía ser su madre. Lo único que realmente sabía sobre ella era que detrás de la máscara no estaba Kusina, no exactamente mucho para continuar. En lo que a mí respecta. Aclaró, cambiando su peso a una cadera y cruzando sus brazos sobre un cofre que su capa no hizo mucho para ocultar. Ah, en realidad no es su madre, eso hizo que las cosas fueran notablemente más fáciles de entender. Entonces, ¿eres realmente su madre? Cuestionó Ana. Inuzuka realmente era un tipo contundente y, aunque Ana era capaz de ser más sutil, no solía emplear esas habilidades, simplemente no estaba en su naturaleza. Aún así, ese conocimiento no hizo que la declaración sonara menos grosera y Sai se estremeció muy levemente al escucharla. Él mismo era bastante sencillo, pero el tacto era solo una de las cosas que Mai estaba tratando de convencerlo. Ella se concentraría más en el presupuesto, ya que él era peor allí, pero Naruto había tomado el control de ese asunto. Honestamente, probablemente lo prefería así. Al menos, era más probable que Naruto simplemente fuera a ver a Mai para recibir uno de sus masajes si se estresaba demasiado con la monumental tarea de lidiar con las fallas financieras de Sai. Mai seguiría enojándose más con él. Soy lo más parecido en su vida a uno. A pesar de lo grosera que sonó la pregunta, ella respondió. Oh, lo más cercano que conocía, en realidad. Yugao, su sensei, casi le quitó ese lugar y Mai misma tendía a cuidar a Naruto como lo haría una madre. Tendía a ser demasiado íntima al respecto, sí, pero no tanto como para descartarlo por completo. Dicho esto, si se quedara más tiempo en Wave, Tsunami podría ocupar fácilmente el puesto. Kurenai también podría asumir fácilmente ese papel si no hubiera estado tan decidida a ser vista como una hermana mayor. De hecho, Mikoto era solo lo más cercano que tenía a una madre porque ella era la única que se había declarado así y no veía ninguna razón para discutir en contra cuando la hacía feliz y no lo incomodaba en lo más mínimo. No es que Mikoto supiera nada de eso. No, en lo que a ella respectaba, nadie más se le acercaba. Y eso estuvo bien, porque eso era lo que necesitaba, un papel sólido en el que sentía que su presencia era necesaria. En este caso, sin embargo, también ayudó bastante con cualquier desconfianza persistente que Sai pudiera tener por la persona aún ampliamente desconocida e inmediatamente la puso en una buena luz con el Inuzuka, lo cual fue bueno porque Mikoto tenía bastante curiosidad en cuanto a la presencia de la niña. Oh, ya veo. Es bueno que te tenga, entonces. Ana en realidad no podía decir esto completamente, en realidad no sabía nada sobre el líder de los lobos, excepto lo que había logrado observar durante el poco tiempo que había estado en su presencia. Aún así, si ella era lo más cercano que tenía a una madre, significaba que no tenía a nadie más en ese papel antes que ella, ¿verdad? En ese caso, tal vez fue bueno que ella hubiera logrado llenarlo por él. Por otra parte, ¿quién era ella para decir que sabía algo sobre eso? Su vida personal estaba oculta para ella, si es que tenía una, y no parecía haber indicios inmediatos sobre su pasado. Tenía curiosidad, sí, pero incluso ella sabía que no recibiría respuestas si preguntaba. También parecía un poco grosero, tanto preguntar como admitir que no sabía nada de él. Realmente no había forma de ganar, por lo que ella podía ver. Sai no hizo ningún comentario al respecto, eligiendo en cambio ofrecer un simple asentimiento de acuerdo mientras volvía a su trabajo. Los dejaría hablar a los dos, aunque estaría, ciertamente, prestando un poco de atención a lo que dijeran. No se sabía lo que podría aprender. Sin embargo, si eso era algo bueno o no, no estaba muy seguro. Tendría que correr ese riesgo. Aprovecha esa oportunidad y espera que no haya sido tan malo. Con su suerte, comenzarían a repasar las mejores cualidades de Naruto aquí en su oficina y no tendría más remedio que superarlo. Ahora eso sería absolutamente horrible. Alguien tiene que cuidar de él. Declaró Mikoto. Se apresuró a enmendar esa oración antes de que alguien pudiera ofenderse. Naruto era bastante aficionado a sus lobos, después de todo. Y aunque a todos les ha ido bien manteniéndolo a salvo y provisto, él necesita a alguien un poco más personal.
Sai asintió distraídamente, sin apartar los ojos de su escritorio. Él era de la misma opinión, aunque personalmente pensaba que Naruto necesitaba una relación más personal de un tipo diferente, una que muy probablemente estaría llena de Mai. Al final, sin embargo, no importó tanto y, bueno, el puesto aún no estaba ocupado. No había nada malo en que Naruto tuviera una madre sustituta y una relación cercana con Mai. De hecho, eso probablemente era incluso mejor para todos ellos, ya que Naruto tendría más personas para ofrecerle apoyo y evitar que trabajara hasta la muerte. No hacía mucho ahora, ya que él y Mai se habían hecho cargo de la mayor parte, pero Sai no era lo suficientemente ignorante como para pensar que Naruto no pasaba la mayor parte de su tiempo tratando de encontrar formas de mejorar las cosas para los lobos. Simplemente se preocupaba demasiado por ellos como para no hacerlo, y el hecho de que realmente no tenía nada para distraerse de su autoproclamada tarea de olfater ciertamente solo se sumaba al problema. El joven lo había mencionado una vez antes y Sai estuvo de acuerdo. Naruto necesitaba un pasatiempo. No es que Sai pudiera sugerir uno, todo lo que hizo fue trabajar, entrenar y dormir. Algo así como Naruto, en realidad. Solía pintar, por supuesto, pero ya no había mucho tiempo para eso. Tal vez Naruto asumiendo un poco más de trabajo no sería algo tan malo, ¿no? ¿A quién estaba engañando? El joven pelirrojo manejaría el país y la organización por sí mismo si pudiera, darle más trabajo no serviría de nada. Más personal administrativo, entonces, bien podría estar en orden. Sai tendría que investigarlo. Pero eso era algo para otro momento, por lo que volvió su atención a su trabajo, prestando solo un poco de atención a lo que fuera que se dijera a continuación. Por supuesto, continuó. Hay algunos en su vida que ni siquiera conozco, tú eres un excelente ejemplo. Hizo un leve gesto a Ana para que indicara de quién estaba hablando. Entonces, si bien tengo un papel bastante importante, no puedo evitar preguntarme si no sería el único con una relación cercana con él. Las cejas levantadas indicaban claramente una pregunta implícita. Ah, en realidad no lo conozco muy bien, solo nos conocimos brevemente antes de que se fuera a Inokuni. Ya veo, comentó Mikoto a la ligera, reflexionando. Entonces, ¿no estás cerca? Creo que siendo usted un Inuzuka, debe estar bastante cerca para que se le confíe cualquier información relacionada con sus acciones. Ana estaba a punto de hablar cuando se sorprendió a sí misma, mirando a Mikoto críticamente. ¿Cuánto sabes sobre sus proyectos, de todos modos? No he oído hablar de ti hasta ahora y aún así afirmar que tienes un papel tan importante en la vida de Tsukiyomi-sama, se detuvo, con los ojos entrecerrados ante la forma encapuchada del mujer frente a ella. Casi nada. Admitió Mikoto. Su hijo sustituto confiaba en estas personas, lo mejor era ser lo más abierta y honesta posible para no terminar abriendo una brecha entre ellos y su hijo. El joven necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener para garantizar su seguridad, felicidad y bienestar. No iba a arriesgarse a nada de eso solo porque la chica sospechaba de ella. Como debe ser. La última mujer Uchiha pensó irónicamente. Ella era una espía, después de todo, y una que acababa de ser presentada al grupo al que estaba proporcionando información. Era comprensible, de verdad, incluso si a ella no le gustaba. ¿Quiénes eran ellos para interrogarla? Fue solo porque lo hicieron por el bien de Naruto que ella lo permitió. Tenía que recordarse constantemente que él se enfadaría con ella si su mano abría alguna brecha entre ellos. Que él estuviera molesto era casi lo último que quería, justo después de perderlo por completo. No había nada que pudiera ser peor que eso. Aún así, tomó un esfuerzo monumental de su parte para permanecer cortés con aquellos de los que él había elegido rodearse. En lo que a ella respectaba, nunca serían dignos ni siquiera de la mínima atención de él. No es que estuviera a punto de decir nada, ni a ellos ni a él. Si los quería cerca, eso dependía completamente de él, incluso si ella no sentía que fueran lo suficientemente buenos. Por otra parte, ¿quién, además de ella misma, podría serlo alguna vez? Digno o no, no tenía más remedio que jugar bien con Naruto. Aún así, se preguntó cuánto tiempo podría manejar antes de comenzar a decirles exactamente lo que pensaba de ellos. Rompiendo con esos pensamientos, su voz fluyó claramente a pesar de su máscara. Mi posición no proporciona un entorno adecuado para un intercambio de información hacia atrás. Ella continuó. Me atrevo a ver si la información viaja en ambos sentidos, correría el riesgo de convertir mi propio papel en algo sin sentido. Ana no tardó mucho en comprender a qué se refería la mujer. ¿Eres un espía? Era tanto una pregunta como una declaración acusadora. Quizás. Mikoto se encogió de hombros perezosamente, pero fue bastante inútil.
Tanto Sai como Ana ahora sabían lo que ella hizo por Naruto, incluso si no iba a salir y declararlo en ninguna situación. No importaba tanto, pero era difícil pensar que uno mismo era un espía cuando divulgaba esa información libremente. Eso ciertamente explicaría a los cuervos. Sai murmuró en voz baja. Tenía sentido, más o menos, aunque no podía entender por qué ella iría por Madre Cuervo si usaba un pájaro diferente. Eran similares, tal vez, pero aún diferentes especies. Ana, con su oído excepcional, pudo escucharlo con suficiente claridad, razón por la cual siempre tenía que tener mucho cuidado con lo que decía para no revelar algo que ella aún no tenía permitido saber. ¿Cuervos? Yo los entreno. Ofreció Mikoto. Son buenos mensajeros. Entonces, ¿por qué Madre Cuervo? Ella le hizo la pregunta a un Sai agradecido y no estaba dispuesta a hacerlo. Porque lo inventé en el acto cuando fui a ver a Tsukiyomi y fluyó mejor que Madre Cuervo. Un encogimiento de hombros terminó la oración antes de continuar. Es apropiado, a su manera, pero prefiero no hablar de eso. Honestamente, no me gusta mucho el nombre, pero ayudó a Tsukiyomi a identificarme en Inokuni. Oh, ya veo. Tenía sentido, más o menos, pero todavía lo encontraba un poco extraño. Aún así, no era realmente el punto. El detalle importante era que Sai había sido testigo personalmente de la comunicación entre esta mujer y Tsukiyomi. Reclamando ser su madre era una cosa, pero ser capaz de respaldar eso con el hecho de que estabas actuando como espía para él ayudaba. Aunque eso planteó la pregunta. ¿Por qué su madre sustituta actúa como espía para él? Ella cuestionó con una leve inclinación de su cabeza. Parece tener mucho cuidado en garantizar que las personas cercanas a él estén debidamente protegidas. No puedo divulgar esa información. No a ti. Mikoto continuó antes de que Ana pudiera objetar. Está demasiado relacionado con mi identidad. Basta con decir que tuve la oportunidad de unirme a una organización que podría haber representado una amenaza para Tsukiyomi en el futuro y me uní para mantenerlo informado. Supongo que puedo entender eso. A Ana no le gustó, pero podía aceptarlo. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto por él? Sai habló desde su escritorio, solo levantando brevemente la vista de su trabajo para mirarla a los ojos mientras hacía su pregunta. Desde antes de que los tuviera a ustedes, lobos. Eso fue todo lo que dijo allí, en lugar de arriesgarse a dar más pistas sobre su identidad, pero fue suficiente. Asintiendo, Sai aceptó su respuesta, eso explicaría por qué nunca había oído hablar de ella antes, ya que Naruto todavía tenía la terrible costumbre de guardarse las cosas para sí mismo en lugar de dejar que otros lo ayudaran. Mai todavía estaba trabajando para arreglar eso. Desafortunadamente, ella no estaba progresando tanto como a cualquiera de ellos le gustaría. Ahora, si has terminado de interrogarme, todavía tengo bastante curiosidad sobre la presencia de un Inuzuka. Sé que los miembros de tu clan son leales, lo que los convertiría en una opción atractiva para trabajar con Tsukiyomi. No me gusta usar ese nombre para él. Pero te pareces demasiado a Tsume para que ella no sea tu madre. No puedo verte aquí sin que el propio clan esté involucrado. Ana parpadeó 2 veces, sorprendida por lo preciso que era. La mujer no era una espía sin razón, evidentemente. Incluso Sai, todavía tratando de concentrarse en su trabajo lo suficiente como para hacer algo más que escuchar su conversación, levantó una ceja en una señal silenciosa de estar impresionado. No era un salto de lógica demasiado grande para ser difícil de entender para la gente, pero el hecho de que pocos fuera de los lobos lo sabían, y la mayoría de ellos eran los propios Inuzuka, permanecía. Ahora había uno más. Por supuesto, nunca iba a permanecer en secreto por mucho tiempo, o incluso por el tiempo que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. Las operaciones globales notadas por Danzou anteriormente habían hablado de eso y la probabilidad de que alguien descubriera más de lo que estaban listos para ser liberados al mundo solo aumentó ahora que estaban a la intemperie. Sin embargo, si tenían suerte, estar al aire libre les daría mucho que ver y, tal vez, los distraería de algunos de los aspectos más sensibles. Ya sabes, como la alianza con un clan de Konoha. Ese fue uno bastante grande que preferirían guardar hasta después de que los Hyuga hayan sido resueltos. Un clan a la vez fue suficiente, muchas gracias. Oh, esa era la opinión de Sai, al menos. Si Naruto pensaba que podía asumir tanto, lo que en realidad no lo sorprendería tanto, entonces podría estar bien asumiéndolo, pero Sai preferiría concentrarse en una tarea a la vez. Por otra parte, incluso si Naruto no pensara que podían hacer más en ese momento, nunca dejaría que nadie, tal vez excepto los más cercanos a él, lo supiera. Sería malo para la moral, después de todo. No, preferiría ahogarse en el trabajo que arriesgarse a ponerlos en una situación peor.
En cambio, se mantendría erguido y orgulloso, un símbolo de esperanza para que sus hijos se unieran. Y si ese fuera el caso, bueno, podrían ser capaces de manejar ambos clanes a la vez. Era asombroso lo que los lobos harían por Naruto y su confianza solo aumentaría lo duro que lucharían por él. Es cierto que él, también un lobo, no fue una excepción. Aunque ciertamente no le importaba. Su atención fue desviada de sus pensamientos, que igualmente habían desviado su atención de su trabajo, cuya pila no se hacía más pequeña, cuando Ana comenzó su propia explicación. Él ya sabía esto, naturalmente, así que no tenía sentido escuchar, pero de todos modos lo distraía y con un suspiro se rindió al hecho de que no iba a poder hacer ningún trabajo con los dos juntos. Su oficina. Desafortunadamente, pedirles que se fueran ahora parecería grosero y Naruto aparentemente tenía en alta estima a la mujer encapuchada. Hermoso. Madre está al tanto de mi papel actual, decidimos aliarnos con los lobos cuando se acercaron a nosotros. Dices eso casi como si tuvieras una opción. La voz no cambió, pero las palabras en sí eran casi mordaces, no del todo con desprecio o lástima, sino algo más parecido a una diversión desdeñosa. Evidentemente, no lograría permanecer educada por mucho tiempo. Además de la idea de que esto podría molestar a Naruto, no le importaba mucho o, más bien, estaba muy complacida de poder hacerle saber a la niña exactamente lo bien que pensaba en ella y en cualquier otra persona que se creyera digna de la atención de su hijo. ¿Y si Naruto se enterara de esto? Bueno, lo intentó, ¿no? Sai encontró que sus ojos se movían de su escritorio donde había renunciado a cualquier intento de su trabajo a las dos mujeres que estaban de pie cerca de él. Ella no estaba equivocada, se dio cuenta, y sin duda Ana reconoció lo mismo, pero escucharlo era nuevo. Había sido, desde que se ofreció el arreglo por primera vez, una verdad tácita. No, eso no estaba del todo bien. Mai había, afirmó, mencionado que los lobos encontrarían a alguien más, pero al mismo tiempo el trato ofrecido había sido uno que no podía dejar pasar. No por ningún shinobi que valga su diadema, al menos. Entonces, si bien había habido una ligera amenaza de oportunidad perdida, nunca se había hecho girar para que pareciera que los mismos Inuzuka no eran los que debían decidir. Sai sería el primero en admitir que no le gustan los juegos y las tramas que se desarrollan en el mundo político, en ningún grado, en realidad. Prefería con mucho la jerarquía cortada y seca de un grupo militar. Bueno, haz eso paramilitar, había política involucrada con militares regulares. En realidad, ahora que lo pensaba, muchos grupos paramilitares también estaban metidos en la política para seguir operando. Maldita sea, ¿qué eran entonces? La Casa de los Lobos a la que pertenecían era indudablemente política, pero la organización en sí misma estaba realmente establecida donde Naruto o él mismo elegían a las personas y luego hacían sus tareas asignadas simplemente por obedecer a Naruto. Y aunque eso parecía un poco extraño para algunos, era una configuración muy fácil, una en la que simplemente hacías lo que se esperaba y, por lo tanto, eras parte del grupo que servía a Naruto, quien a su vez estaba haciendo lo que podía para servirles. Tal vez las cosas no eran tan simples como parecían al principio, pero al menos no estaban tratando directamente con otros grupos o políticas entre organizaciones que distraerían la atención del propósito bastante difícil de entender de su grupo. Era como ser parte de una máquina, reflexionó, donde cada uno era una sola parte trabajando como un todo para cumplir la voluntad de Naruto, cuando eso era, por alguna razón, para ayudarse a sí mismos, supuso. No se preocuparon por otros relojes, eso era asunto de Naruto, y ninguna parte podía reemplazar a otra, así que realmente no lo intentaron. Era complejo y a la vez simple, una operación que tenía muchas partes, pero que era sencilla en el hecho de que continuaba adelante con su tarea. Y eso, pensó, era preferible a cualquiera de las políticas con las que Naruto y Mai solían meterse. También significaba que realmente no intentaba saber cómo trabajaba la gente normal. Trató con los lobos, un grupo que, en su mayor parte, pensaba como él. Después de todo, todos habían pasado por el mismo entrenamiento. Debido a eso, era fácil para los Wolves operar juntos sin problemas, pero cuando se trataba de extraños, podían estar un poco perdidos. Así que era comprensible que ahora Sai lamentara, en un grado muy pequeño, su inexperiencia en ambos campos, ya que incluso un poco de comprensión de esta situación sería de gran ayuda. Como había dicho anteriormente, esa verdad tácita se conocía pero nunca se expresó con tales palabras y ahora que lo había hecho, se preguntaba qué reacción podría provocar en la heredera de Inuzuka. ¿Los enojaría de alguna manera la idea de que habían sido forzados a este arreglo? ¿Generaría resentimiento hasta el punto de que comenzaran a separarse o, peor aún, a oponerse a ellos?
Nunca durarían, pero aún así sería una pérdida para los lobos, una que Sai detestaba aceptar. Hicieron grandes aliados y encajaron bien en su propia manada, sería una lástima perderlos y Naruto estaría bastante molesto porque tendría que empezar de nuevo para obtener aliados dignos. Teniendo en cuenta el progreso que ya habían logrado con el clan canino, sería un gran revés, especialmente cuando tuvieron que cambiar todo para evitar cualquier daño que Inuzuka pudiera infligir con el conocimiento que tenían sobre sus operaciones. No era tanto, pero era suficiente para hacer las cosas difíciles. ¿Les gustaría evitar eso? Si es posible, gracias. Ana miró fijamente a la mujer frente a ella, parpadeando. Una vez. 2 veces. Las palabras fueron procesadas y los ojos entrecerrados, el más simple de los gruñidos escapó de su garganta. Ociosamente, Sai se preguntó a quién se suponía que debía apoyar si los dos llegaban a las manos. Uno afirmó ser tanto la figura materna de su jefe como un espía en otra organización, pero al otro se le otorgó el control de los asuntos civiles de todo un país por ese mismo hombre. Verdaderamente, ambos eran favorecidos, pero había uno que él favoreciera más. Tal vez sería mejor simplemente separarlos a los dos, aunque se dio cuenta de que necesitaría pedir refuerzos si quería tener alguna posibilidad de evitar que se desgarraran la garganta el uno al otro. Lo más curioso es que realmente no podía entender lo que estaba pasando. ¿Pasarían de lo suficientemente amigables a esto como si fuera natural? Tal vez lo era. Podría ser una cosa humana, supuso, o tal vez solo una cosa femenina, pero de cualquier manera estaba perdido. Por lo menos, se podría decir que Naruto se rodeó de un grupo interesante. Por supuesto que teníamos una opción. Ana protestó. Ni siquiera necesitábamos esto. Decidimos aceptar la oferta de Tsukiyomi-sama porque queríamos, no porque nos obligaran a hacerlo. Y aún así digo que no había elección. Muy pronto habrá 2 lados en este mundo. Los que están con él y los que no. Puede que no lo supieras en este momento, pero esa amenaza ha existido sobre tu cabeza desde que él llegó al poder. Afortunadamente, parece que ha elegido correctamente. Ahora eso no sonaba bien en absoluto. Naruto no estaba planeando dominar el mundo hasta donde él sabía, eso solo estaba pidiendo ser un objetivo y le costaría la vida a demasiados lobos para lograrlo. Que también, tuvo que preguntarse, ¿esta mujer realmente conocía a Naruto? Por otra parte, ¿que también lo hizo? ¿Era posible que ella realmente lo conociera mejor que él? El solo pensamiento lo inquietaba por alguna razón, pero no podía identificar por qué. Nos unimos a Tsukiyomi-sama porque reconocimos los beneficios, no por una amenaza que nunca se cernió sobre nosotros y nunca lo hará. Porque elegiste correctamente. Porque si nos hubieran amenazado no nos habríamos unido. Estamos con él completamente por nuestra propia voluntad, fue nuestra elección aceptar su oferta simplemente porque reconocimos su valor. No te atrevas a intentar afirmar que nos unimos. Él por las razones equivocadas, no lo escucharé. Así es. Madre Cuervo casi parecía divertida ahora, para gran confusión de Sai. Maldita sea, así es, cuanto más tratas de decir lo contrario, más dices que puede haber elegido mal. Ni yo ni el otro Inuzuka lo toleraremos y aunque no puedo hablar por los lobos, estoy seguro de que ellos nos apoyaría en contra de sus palabras. Mikoto se congeló, todo su cuerpo se tensó notablemente, y la poca diversión que había estado filtrándose en su voz ante la provocación de la heredera Inuzuka se desvaneció sin dejar rastro. Mírate. Ella casi siseó. Te estoy interrogando a ti, no a Tsukiyomi-sama. Y mi presencia fue por su decisión, cuestionas su juicio al sugerir cualquier cosa en contra de la verdad del asunto. El Inuzuka se unió a su manada voluntariamente y mantendremos esa decisión independientemente de lo que digas. Ni siquiera sabes su nombre. No necesito hacerlo. Declaró Ana. Lo llamaremos por el nombre que desee de nosotros y si algún día decide compartir conmigo su nombre, que así sea. Hasta entonces, él es Tsukiyomi-sama, padre de los lobos y líder de esta gran manada. Porque verdaderamente esta combinación de Inuzuka y Wolf era genial, una manada que nunca habían soñado que fuera posible. Los Inuzuka siempre habían sido pequeños y móviles, incluso en los días de las guerras de clanes, pero con el impulso de los lobos, el clan combinado fácilmente triplicaba su tamaño. Y estaban creciendo. Eso sin mencionar cómo su territorio cruzó las fronteras o que al líder de esta manada se le permitió sentarse entre el Tribunal de Fuego Imperial. Los Inuzuka, había que admitirlo, nunca habrían logrado algo así por su cuenta. Mikoto pensó un momento antes de asentir superficialmente. Muy bien. Ella admitió. Tuviste una opción y elegiste correctamente, solo recuerda que una vez hecho esto no se puede deshacer. Espero que lo des todo por él.
No necesito que me digas lo que la manada de Inuzuka, ya tenía la intención de hacer. Mi madre podría gobernar el clan, pero incluso ella lo ha aceptado como el alfa actual de la manada combinada. Lo serviremos como si fuera de sangre Inuzuka, no quiero que lo sirvas como si fuera de tu clan. Declaró Mikoto, girándose para irse. Quiero que lo sirvas como si él fuera todo tu mundo, tu razón de vivir. Él debería ser la causa de cada aliento que respiras. Hizo una pausa mientras se acercaba a la puerta, mirando su máscara por encima del hombro para mirar a la joven mujer Inuzuka. Quiero que le sirvas como si fuera tu dios. Él es Tsukiyomi no Mikoto. Proclamó Ana. Señor de los lobos y dios de la luna. Nadie se atrevería a afirmar lo contrario. Bueno. Antes de que Mikoto pudiera irse, Ana logró disparar una frase más que la dejó congelada. Buen viaje, Ba-chan. ¿Qué? Fue un grito mitad silbido mitad indignado. Ana se encogió de hombros. Eres la madre de Tsukiyomi, ¿no? Si él es nuestro padre, tú eres nuestra abuela. Trata de no fruncir el ceño tanto, no puedes permitirte más arrugas. Apretando los puños, Mikoto apenas logró morderse la lengua y marcharse. Una demostración de control bastante notable, de verdad. Cuando se fue a cazar a Tsunami para que le mostraran las salas de suministros de los lobos para que se fueran lo antes posible, Sai y Ana compartieron una mirada. Había algo raro en esa mujer. Tal vez fue por su papel de espía y el estrés que eso podría traer, tal vez solo fue ella. De cualquier manera, ella no parecía exactamente normal, no con la forma en que parecía ir entre agradablemente curiosa y hostil de esa manera. Por otra parte, ellos mismos no eran exactamente los más normales, ¿verdad? Un joven al mando de ejércitos para un señor aún más joven y la heredera de un clan de Konoha que actúa como la figura pública gobernante del único asentamiento dentro de lo que casi siempre había sido uno de los países más ricos del mundo. Y, con solo mirar por una de las ventanas de la oficina, se podía, aunque solo fuera, distinguir el andamiaje que era parte del puesto de avanzada que estaba construyendo otro pueblo escondido. El pueblo escondido en el sonido, el pueblo de Orochi Fukinmaru. No, ciertamente no eran los individuos más normales y eso los llevó a ser un grupo bastante anormal, pero esa mujer parecía estar más apagada que el resto de ellos. Por supuesto, ya mencionamos el hecho de que Orochimaru estaba trabajando con su ahijado para fortalecer un país. Estaba fuera de lugar que la mujer que se creía la madre del niño tuviera más problemas que el resto de ellos. Cuanto más pensaba en ello, más parecía encajar. Al final, simplemente se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Naruto atraía a las personas más extrañas, y eso era suficiente explicación para él. Ana, por otro lado, estaba teniendo más dificultades para entenderlo, pero eso era comprensible. Después de todo, Inuzuka Ana era mucho más normal que Sai. Sin embargo, no es que tal declaración realmente dijera mucho. Uno podría verse obligado a admitir que era un lobo bastante promedio, pero los propios lobos, retorcidos a través del entrenamiento y los intentos de acondicionamiento, solo eran lo suficientemente normales como para pasar como extraños para el público. No un extraño sospechoso, pero al menos excéntrico. Eso no los había ayudado exactamente a pasar desapercibidos cuando vivían entre la población de Konoha como agentes durmientes. Fue un milagro que lograran evitar ser descubiertos, sinceramente. Entonces, decir que Sai era un lobo promedio significaba que era bastante extraño y, por lo tanto, decir que Ana era más normal que él realmente no decía nada en absoluto. Personalmente, le gustaba pensar en sí misma como bastante normal, pero, de nuevo, se había unido a una organización en crecimiento que acababa de apoderarse de un país y establecer a su líder como un daimyo bienvenido en el Tribunal de Bomberos Imperial y ni siquiera había pasado un tiempo. Día contemplando esa decisión. Quizás ella era menos normal de lo que le gustaría pensar. O, bueno, al menos las cosas con los lobos involucrados fueron interesantes. Eso tenía que valer algo, ¿no? Capítulo 44. Cuando la necesidad de informar a Mai de su reunión con Inoichi la hizo ir directamente a la chica que había desarrollado una relación bastante amistosa con Tsume, ni siquiera por un segundo, consideró que la joven podría no estar sola. Bueno, eso no era del todo cierto, era de esperar una guardia de lobos, pero no había pensado que la joven ocupada podría estar sentada en una mesa compartiendo una comida con alguien que no fuera ella. Más que eso, no había esperado que esa persona fuera el mismo Tsukiyomi, la parte superior de la cadena alimenticia. Ciertamente no había considerado que podría ser invitada a unirse a ellos. Comprensiblemente, fue atrapada más que un poco desprevenida.
Inicialmente, después de informar a uno de los lobos que había estado cerca del complejo del clan Inuzuka que necesitaba hablar con Mai de inmediato, ya que cualquiera que supiera de su alianza definitivamente era algo que tenía que compartir con la voz de la luna, y ser conducida a un pequeño edificio de apartamentos cerca del distrito del mercado, había esperado que la casa en la que había entrado bajo la atenta mirada de los lobos perteneciera a la joven con la que había estado pasando tanto tiempo últimamente. Se había equivocado bastante. Habiendo entrado un lobo antes que ella, el misterioso Tsukiyomi había recibido suficiente advertencia para cubrir su rostro de sus agudos ojos, e incluso cuando ella entró, los guardias de la cocina tomaron posiciones visibles alrededor de la habitación. Y, por primera vez, dio testimonio del hombre en cuyas manos casi había puesto el futuro de su clan. Ella no sabía muy bien qué hacer con él, honestamente. No era tan alto, no mucho más alto que su propio hijo, aunque su hijo era, sin duda, un poco más alto que la mayoría de sus compañeros, solo el heredero Aburame era más alto y el último Uchiha coincidía casi al milímetro, y su forma era ágil de una manera que mostraba muy poca fuerza. Al mismo tiempo, se comportaba, incluso sentado, como un hombre que ejercía un gran poder. Tal vez eso fue lo que más la desconcertó. Con solo mirarlo, pudo ver que no era muy fuerte, físicamente, es decir, y sin embargo, sabía que tenía un poder político de gran peso. Era poder, solo que no del tipo al que estaba acostumbrada a lidiar. No directamente al menos. Aún así, ya sea que él personalmente tuviera una gran fuerza o no, sin embargo, la comandaba, era innegable. Entonces, con gran cuidado de permanecer cortés en la presencia y en el hogar, que era un poco difícil de entender. El hombre vivía en un apartamento bastante barato en el distrito comercial. ¿En serio? Del daimyo de Wave, tomó un asiento ofrecido en su mesa y aceptó agradecida la comida que uno de los lobos le puso delante. El daimyo pareció mirarla con curiosidad durante unos minutos, con la cabeza inclinada justo así, y ella tuvo que preguntarse si el joven, por su estatura, no podía creer que tuviera más de 20 años, nunca la había visto antes a pesar de haberlos elegido para trabajar con ellos. O tal vez no sabía qué hacer con su presencia prácticamente no anunciada. Ese pensamiento le recordó que este era, de hecho, su primer encuentro y que, aunque él había elegido su clan, sus acciones hoy definirían su primera impresión de ella. Esperemos que en una luz positiva. Entonces, Sume, no es que no esté feliz de verte, pero ¿qué te trae aquí esta noche? La voz de Mai, como siempre, era agradablemente educada, pero carecía de la calidez habitual a la que Tsume se había acostumbrado. Era de esperarse, dado que ahora era un momento para los negocios más que para una visita social, pero aún así se sentía mal para la mujer que había pasado la mayor parte de su tiempo libre con ella. Tsume echó un vistazo rápido al líder de los lobos, que permaneció en silencio y se relajó majestuosamente en su asiento. Voz de la luna, de hecho, parecería. Distraídamente notó que solo Mai tocaba su comida, tomando pequeños bocados entre sorbos de su bebida. Ella misma, a pesar de no querer parecer grosera, dudaba bastante en simplemente sentarse y compartir una comida que había interrumpido, principalmente debido al hecho de que la interrupción ya era grosera y Tsukiyomi no pudo continuar con su comida con su regalo. Requeriría que revelara su rostro. ¡Qué brillante primera impresión! Tenía información que necesitaba compartir contigo, Mai. Vaya. Una ceja se elevó inquisitivamente e incluso Tsukiyomi pareció inclinarse más cerca de la mesa, demostrando que él también estaba interesado en lo que la matriarca de su clan elegido tenía que decir. Se trata de Inoichi. Antes de que pudiera terminar, Mai le lanzó una mirada a su señor cuando perdió su postura relajada y se sentó rígidamente en su asiento. Sume podía sentir sus ojos ocultos arder en ella mientras su voz, suave pero autoritaria, prácticamente siseaba sus palabras. Tienes toda mi atención, Inuzuka Tsume. Por su reacción, ella no lo dudó ni por un segundo. Continuar. Realmente no necesitaba permiso, pensó, pero obedeció su palabra de todos modos. Se me acercó recientemente, dijo que sabía que estaba aliado con los lobos. Quería entrar. Tsukiyomi se quedó en silencio por un momento, sin mover un músculo, mientras Mai lo miraba con preocupación en sus ojos. Entonces, en un solo instante, pareció relajarse por completo. Sume podía sentir la sonrisa escondida detrás de su bufanda y estaba segura de que si no hubieran estado oscurecidos por la sombra de su capucha, sus ojos habrían estado riendo. En que, sin embargo, ella no sabía, y eso la inquietaba. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Fue divertido? Él lo sabía, ¿verdad? No estaba completamente convencida de que en realidad era una pregunta, pero aún así respondió. Lo hizo. No estoy seguro de cómo lo descubrió, pero se me acercó directamente al respecto.
No podía ofrecer nada más que promesas vacías con su posición en el clan Yamanaka, pero pensé que ustedes dos querrían saber de todos modos. Entonces tienes un buen instinto. Podía sentir la sonrisa en su voz, y no era agradable. Esto es exactamente lo que he estado buscando. Tsume sabía que los lobos y los Yamanaka habían estado en desacuerdo antes, pero no habían resuelto los problemas que tenían hace mucho tiempo. Si ese era realmente el caso, ¿por qué Tsukiyomi parecía tan complacido de enterarse de las acciones de Inoichi? ¿Qué no sabía ella? Momentos después supo exactamente qué fue lo que provocó tal reacción. Había un trasfondo peligroso en su voz, como un suave gruñido en la noche. Creo que Tsume nos ha encontrado la fuente de esos espías. Ella entendió entonces, al menos un poco, de la situación. Y por lo que sabía, no iba a ser bueno para la cabeza de Yamanaka. Un escalofrío le recorrió la columna. Estaba infinitamente contenta de no haber hecho ningún arreglo sólido con el hombre. Fueron miradas cautelosas las que lanzó en su dirección, sin saber exactamente cómo reaccionaría ahora que el que estaba detrás de la muerte de sus hijos estaba más o menos confirmado. No era una certeza perfecta, pero estaba lo suficientemente cerca como para que Naruto actuara, eso lo sabía sin lugar a dudas. Lo que sí dudaba era el curso de acción que él tomaría. Sus ojos oscuros lo siguieron mientras él se reclinaba en su silla, más relajado de lo que lo había visto desde que le contó lo sucedido. Ella estaba feliz por eso, no tanto cuando pensaba en lo que él podría estar a punto de hacer. Aún así, durante el resto de la cena, que en realidad fue solo ella y Tsume, terminando sus platos en presencia de Naruto, su señor parecía estar muy animado. Bueno, alto en el sentido de que sus emociones más negativas ahora tenían algo en lo que concentrarse y los pensamientos de traerles dolor y miseria le resultaban atractivos. No fue hasta que Tsume se fue a su propia casa que todo cambió. En la oscuridad de la noche aullaban, ávidos de sangre. Figuras de sombra deslizándose por el mundo como el aliento de dioses olvidados. La aldea escondida entre las hojas no despertó al paso de la manada ni de su heraldo, una figura más pequeña que se lanzaba por los tejados y callejones como un acróbata de un carnaval de medianoche. Él era su rey, su dios y esta noche los vería alimentados. Los lobos volaban detrás de él, saltando grandes distancias para permanecer en los talones de su amo. Apenas se dio cuenta, toda su atención se centró en la tarea que tenía entre manos. Más que un mensaje, más allá de la justicia, esto era venganza. Y apenas podía esperar. Mientras su manada casi salivaba ante la idea de derramar sangre en su nombre, él también sintió que se le hacía agua a la boca ante la idea de reparar a sus hijos perdidos de la carne de su enemigo. La caza estaba en marcha. No habían sido sutiles. Con el sonido de una ventana rota, el propio Tsukiyomi lideró la carga, seguido rápidamente por sus lobos. Lanzándose a su alrededor, convergieron sobre su sorprendido objetivo y lo inmovilizaron contra los pisos de madera de su dormitorio antes de que el resto de sus camaradas terminaran de deslizarse por la ventana. Dos lobos inmediatamente se apostaron en la puerta cuando otro se deslizó a través de ella, justo a tiempo para obligar a la esposa de Inoichi a alejarse de la puerta del dormitorio que se cerró detrás de él. Una vez cerrada la puerta, tuvieron un momento, pero nada más. Incluso ahora podía escuchar a la esposa del hombre gritar y no pasaría mucho tiempo hasta que los miembros del clan Yamanaka vinieran a investigar. Si fueran inteligentes, reconocerían a los lobos por lo que eran, la parte superior de la cadena alimenticia, y se retirarían. Tsukiyomi no tenía mucha fe en que eso sucediera. De hecho, no tenía fe en que eso sucediera. Sabía a ciencia cierta que estas personas, las mismas que pensaron que era una buena idea enfrentarse a él antes, intentarían lo mismo rápidamente de nuevo. Tonto, tal vez, pero demasiado humano. Lo entendió bastante bien. Los ojos morados se apartaron de la puerta vigilada y bajaron a su cautivo, y una sonrisa maliciosa asomó a sus labios. Tenía un presentimiento, por supuesto, una sospecha, pero ahora todo estaba confirmado en la medida de lo posible. Era una lástima, de verdad, que el que ahora se mantenía extendido en el suelo tenía que ser Yamanaka Inoichi. Había pensado mucho en el hombre, todavía lo pensaba, y era un horrible desperdicio hacer lo que estaba a punto de hacer. Sabía por qué el hombre hizo lo que hizo, entendió que habían sucedido cosas fuera de su control y aprobó los pasos tomados en tal situación. Entonces, lo que determinó que había hecho algo malo fue el simple hecho de que había sido en su contra y había provocado la pérdida de sus hijos. Eso era inaceptable, incluso si la mentalidad detrás de las acciones tomadas fuera admirable. Inoichi tendría que pagar a pesar de todo.
Sin pensarlo, cadenas más oscuras que los corazones de los hombres se deslizaron por el suelo, frotando bruscamente la madera dura mientras traqueteaban hacia el objetivo que ataban con fuerza. Con Inoichi seguro dentro de su agarre, los lobos retrocedieron sin orden. Inoichi, 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 Tsukiyomi sacudió la cabeza con decepción mientras caminaba hacia el hombre atado. Aplaudo tus esfuerzos, de verdad que los aplaudo. De hecho, casi te las arreglas para salir del lío en el que te encuentras. Pero el hecho es que deberías haberlo sabido antes de tratar de ocultarme esto. Le dio al hombre una mirada extraña, principalmente porque su rostro todavía estaba oculto detrás de su bufanda y capucha habituales, lo que significaba que nadie sabía qué tipo de mirada estaba realmente dando a los que lo rodeaban. Aún así, su cabeza se inclinó para indicar algún tipo de cambio. Lo que era, en el mejor de los casos, seguía siendo una conjetura, pero la curiosidad no parecía demasiado lejana. Te di esa advertencia, ¿sabes? No sabía que realmente eras tú quien estaba detrás de todo, pero todavía era una oportunidad para que salieras o, al menos, huyeras muy, muy lejos. El hombre había dejado de luchar contra las cadenas, consciente de que era inútil. Aún así, no miró con miedo a sus captores, sino con una tranquila resolución. Esperaba morir ese día por sus errores, pero todavía había una última cosa que tenía que hacer antes de eso. Fue solo con un tremendo esfuerzo que logró ignorar los gritos de pánico de su esposa fuera de la puerta. Debería haberlo hecho, sí, pero eso solo habría confirmado el hecho de que los Yamanaka estaban detrás de esto. No podía hacerle eso al clan. Naruto asintió 2 veces, reconociendo el sentimiento, pero rápidamente volvió a negar con la cabeza. Podría haber confirmado que estabas tú detrás de esto, Inoichi. Incluso preocupada por la seguridad del clan, tu hija estaría más enfocada en evitar nuestra ira y cualquier miembro del clan actuando por su cuenta me lo habrías entregado a mí. Para proteger a su familia. Dejó de moverse para mirar en silencio a su presa por un momento. Sé que fuiste tú y solo tú. Anteriormente, tu clan deseaba que se tomaran medidas y tu heredera obedecía, pero en este caso fue la decisión consciente de un hombre. No fue una buena decisión, como ves. No. Asintió Inoichi. No lo fue. Pero lo hecho está. Muy bien, Inoichi, muy bien. ¿Estás listo para enfrentar el castigo por tus acciones? Los ojos de Inoichi se dirigieron brevemente a la puerta detrás de la cual aún podía escuchar los sonidos de su esposa histérica. Con un suspiro, se volvió hacia Tsukiyomi no, se volvió hacia Naruto y le preguntó qué había sellado su destino. ¿Cómo descubriste que era yo? Te acercaste a Tsume demasiado pronto. Eso decía todo lo que necesitaba saber, pero incluso mientras asentía con la cabeza, Naruto continuó. Si hubieras esperado más, no habría sido tan fuera de lugar haber descubierto su conexión ahora que los lobos están más abiertos, pero descubrirla tan pronto. Descubrirla tal como un espía en compañía de un Yamanaka escapa de nuestras fauces. Él chasqueó la lengua ligeramente decepcionado. Estabas tan cerca, Inoichi, tan cerca, y ahora me fuerzas la mano. Muy bien. Sus ojos se cerraron, esperando su final. Por las palabras de Naruto, solo él fue castigado por sus acciones y eso fue lo suficientemente bueno para él. Mientras su familia se salvara, aceptaría las consecuencias de sus errores. No vio el asentimiento que Naruto envió a sus lobos ni vio la herramienta sacada de una bolsa que uno de ellos había traído. Pero con el ruido sordo del metal que muerde la madera, lo sintió. Mientras apretaba la mandíbula para reprimir el grito que quería salir de su garganta, los lobos se alejaron de sus brazos amputados, sin perder nada del precioso tiempo que tenían. Los ojos de Inoichi se abrieron justo a tiempo para ver las 2 hachas de mano caer simultáneamente sobre sus rótulas. No era un buen corte, la carne alrededor de la articulación se destrozó cuando el metal chocó contra su hueso. A diferencia de sus brazos, que habían sido cortados a la altura de los hombros, dejaban la parte superior de sus piernas, aunque no podía entender la razón detrás de eso. Ni siquiera iba a intentarlo. Solo era vagamente consciente de los 4 lobos, 2 de los cuales acababan de empuñar esas hachas, que fueron al campo de trabajo vendando sus heridas, cauterizándolas lo suficiente como para evitar que muriera desangrado. Sin embargo, de lo que estaba hiperconsciente era del acercamiento de Tsukiyomi, quien aceptó en silencio una espada de un lobo sin apartar la vista del hombre sin extremidades que tenía delante. A través del dolor notó con curiosidad la rareza de la hoja en particular. Más allá de la malvada curva que no se ve a menudo en las manos de Shinobi, había algo raro en ella. Le tomó un momento darse cuenta de que la hoja estaba brillando al rojo vivo, probablemente por un katon jutsu de baja potencia.
También tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo extraño que era que estuvieran tratando sus heridas cuando su señor se preparaba para el golpe final. Parecía, para su mente confundida por el dolor, como una gran pérdida de esfuerzo. A menos, por supuesto, que el dolor fuera el punto central. Pasarían unos momentos hasta que se diera cuenta de que el cuchillo no estaba destinado a acabar con su vida, pero tampoco era algo que pudiera contarle a los demás. Porque ese cuchillo había sido para su lengua. Con movimientos rápidos, el músculo había sido removido de su boca y Naruto miró su premio con curiosidad antes de volver su atención al shinobi recién lisiado. Te dije, Inoichi, que serías devorado. Empezó a alejarse, incluso cuando sus lobos comenzaron a envolver las extremidades amputadas y colocarlas en la bolsa de lona que contenía las hachas utilizadas para extirparlas. Pero no necesitas estar muerto para que lo hagamos. He tomado tus piernas para recordarte la locura de tratar de correr, tus brazos para que no puedas actuar y, por último, tu lengua para que no puedas hablar. Continuó hacia la ventana por la que había entrado mientras hablaba, sin prestar atención al hombre, quizás ni siquiera estés escuchando sus palabras. Hay formas de evitar esto, estoy seguro, pero espero que hayas aprendido hoy lo tonto que sería intentarlo. Se volvió ahora, para dirigirse al hombre por última vez esta noche. Vive, Inoichi, como un recordatorio constante para tu clan del costo de la estupidez. No permitas que me crucen de nuevo. Y con eso, seguido por sus lobos, desapareció en la noche. Había una fiesta que preparar. Tropezar con la situación una vez había sido bastante inesperado, pero luego la invitaron a unirse a ellos. Tsukiyomi, se dio cuenta al instante, estaba de muy buen humor. Todavía había algo en él que parecía un poco disgustado, no, un poco decepcionado, pero en su mayor parte proyectaba una sensación de victoria que ella no pudo evitar pensar que de alguna manera estaba relacionada con la información que había compartido con él ese día anterior. Quizás por eso la habían invitado a unirse a ellos. Tampoco pudo evitar notar el aumento masivo de lobos a su alrededor. A menos que estuviera equivocada, esta era al menos una guardia completa, lo que significaba que casi todos los lobos actualmente en Konoha. La cena se sirvió y se consumió casi en silencio, los lobos se pararon alrededor de la habitación con atención relajada, y no fue hasta después de que todo se hubo consumido que Tsukiyomi se puso de pie y le indicó a uno de los lobos que trajera un último trago para el grupo. A diferencia de la comida propiamente dicha, esta vez todos en la sala se encontraron con una copa en la que se sirvió generosamente vino, y una cosecha muy fina, si la botella era algo para basarse. Las cosas solo se volvieron más extrañas cuando las palabras del brindis de Tsukiyomi resonaron en sus oídos. Aún así, se llevó el vaso a los labios y bebió profundamente antes de que tuvieran la oportunidad de registrarse realmente en su mente. Para consumir la sangre de nuestros enemigos, aquellos que matarían a mis hijos y matarían a los hermanos de los lobos. Para su propia inquietud, no podía evitar la sensación de que él había querido decir eso literalmente. Mirando su vaso medio lleno, un escalofrío le recorrió la espalda. No lo había hecho, ¿verdad? Pasaría una semana hasta que el destino de Yamanaka Inoichi escapó al público de Konoha y al segundo que Tsume lo escuchó lo supo con absoluta certeza, él tuvo. Al principio, se sorprendió de que cada uno de ellos pareciera tan enérgico, pero no tardó mucho en darse cuenta de por qué. El espía que había matado a sus parientes e hirió a 2 de sus miembros había sido descubierto y, aunque no se había encontrado al propio espía, sí lo había sido a quien respondía. Más que eso, los lobos se habían apoderado de él. Sus extremidades, se decía, habían sido separadas de su cuerpo y su lengua, la misma que les había dado órdenes a los espías, fue cortada de su boca por el mismo Tsukiyomi. Habían dejado al hombre con vida, un recordatorio del precio que costaba cruzarlos, pero sin duda fue derrotado, otro enemigo de los lobos vencido. Ojalá por última vez. Por otra parte, no creía que a los lobos les importara aplastarlos de nuevo, sin importar cuántas veces hiciera falta para transmitir el mensaje de que no debían meterse con ellos. Eventualmente se hundiría, no solo para sus enemigos actuales sino para el mundo entero. Aún así, ahora no era el momento de pensar en eso, ahora era el momento de celebrar el hecho de que el que había robado de la manada a sus compañeros lobos había sido castigado por su estupidez. Pronto supo que había más motivos para celebrar que incluso que Tsukiyomi, en un gesto bárbaro que apelaba a la naturaleza animal de su manada, les había enviado sangre y carne del agresor, para ser consumida esa noche. Le había dicho al hombre el destino que le esperaba antes de que se descubriera su identidad. Te devoraremos. Y ahora, por lo que entendía, eso era exactamente lo que los lobos estaban a punto de hacer.
casi la totalidad de los lobos estacionados aquí en Nami no Kuni, que componían la mayoría de los lobos en la manada, se reunieron para compartir esta comida. Se encontró a sí misma, la única presente que no era Wolf, sentada entre Sai y Rito, la sobreviviente del evento que había llevado a esto. El alto capitán Keigo, el que había estado con la guardia que atrapó a los espías y recibió una nota explosiva en el rostro por el esfuerzo, estaba sentado a su lado, todavía cubierto de vendajes. Yakushi Kabuto se sentó al otro lado de Sai y junto a él se sentó uno de sus líderes del grupo Saun. Sentados ante ellos estaban los lobos, la emoción casi palpable en el aire. El guiso había sido elegido como la forma en que devorarían a su enemigo, sangre mezclada en un caldo hecho con tuétano hervido y restos de grasa. Naturalmente, a pesar de que no era la carne de su enemigo, el guiso estaba lleno principalmente de carne y solo unas pocas papas y unas pocas zanahorias permitieron que se llamara algo más que sopa de carne. Por supuesto, eso era para las misas de celebración. A los que estaban en la mesa principal, como a la propia Ana, se les ofreció una taza de sopa más pequeña y un plato de carne a la parrilla. No fue difícil llegar a la conclusión adecuada sobre qué era esa carne. Sai y sus compañeros lobos, despreocupados por la moral generalmente aceptada de la sociedad, no perdieron el tiempo en comenzar, sin duda considerando un gran honor que su señor les permitiera hacerlo cuando los demás tenían que conformarse únicamente con el guiso. Las cocinas habían preparado. Kabuto y sus compañeros Saun Shinobi participaron en la celebración consumiendo el estofado, pero declinaron cortésmente los platos que se les ofrecieron. Y la izquierda Ana en un cruce de caminos. ¿Rechazó la carne humana como lo había hecho Saun sin ninguna consecuencia? ¿O lo tomó como los lobos? Sabía que era inmoral, pero ¿qué lugar ocupaba la moral humana en la manada de la que se había convertido en parte? Y además, nadie tenía que saberlo, ¿verdad? No sabía que su primer bocado fue visto por todas las personas allí y fue en el momento en que fue por el segundo que consolidó su posición entre ellos. Inuzuka Ana era un lobo, si no de nombre, sí de corazón. Hizo caso omiso de la mirada inquisitiva del único otro ocupante de la habitación oscura y, en cambio, se concentró en el pequeño frasco que había en su última carta. Lo más interesante fue el hecho de que le enviaron una carta que no era una respuesta a una que ella había enviado, él la había enviado con el propósito expreso de comunicarse con ella. No es que dijera mucho, eso sí, era poco más que un párrafo, pero decía mucho. Tobi, Mikoto, ¿a qué te enviaron? Una segunda voz de la misma fuente continuó el interrogatorio. ¿Y quién lo envió? ¿Con quién estás en contacto? La segunda voz era más profunda y notablemente sospechosa. Era extraño entonces, que vinieran del mismo ser. ¿Podrían realmente ser simplemente curiosos y oscuramente desconfiados al mismo tiempo? Es de un amigo. Respondió distraídamente, levantando el pequeño frasco de vidrio hacia la luz para ver mejor su contenido. Un brillo rojo claro salpicó su rostro revelado, casi brillando contra la piel pálida, mientras reflexionaba sobre qué era lo que sostenía actualmente. Un amigo. Esa había sido la voz más oscura, una que era áspera y grave. No tienes amigos. Acusó al otro. Casi se podía escuchar el ceño fruncido en sus rostros. Yo sí, ella afirmó. Uno. Y él me envió esta carta. ¿Y qué dice? La voz más clara hizo la pregunta que el otro sin duda quería saber. Poco. Uno podía escuchar la pequeña sonrisa en su voz incluso si era difícil distinguirla en la oscuridad. Ella estaba siendo intencionalmente vaga solo para molestarlo si estaba funcionando, su disfrute de ese hecho era bastante fácil de reconocer. Solo una explicación del regalo. ¿Y el regalo? Era evidente que la mitad más oscura se estaba impacientando con ella y sus explicaciones poco informativas. La sonrisa no había desaparecido de su voz, pero adquirió un tono malicioso. La sangre de un enemigo. Sin apartar la mirada del vial, la carta estalló en llamas. Era un viejo truco de su clan, uno que pocos conocían antes de la masacre simplemente por su simplicidad. Ninguno se había molestado en aprender algo que parecía tan fácil cuando había jutsus más impresionantes que dominar y, en muchos casos, robar. Aún así, pudo ponerlo en uso ahora para deshacerse de la carta que tenía a su observador tan sospechoso. No le habría dolido dejar que lo leyera, de hecho, probablemente hubiera sido lo mejor para ella, pero había sido escrito por su amado hijo solo para ella y no quería compartirlo con nadie. Quitando el tapón con los dientes, bebió rápidamente el contenido tal como le habían pedido, tragando fácilmente. Si el que estaba en su habitación hubiera sido alguien más, podrían haber encontrado la acción incluso un poco extraña.
Sin embargo, teniendo en cuenta que este individuo en particular tenía la costumbre de comer personas, no era nada fuera de lo común. El hecho de que reconociera el simbolismo como devorar al enemigo solo lo hizo parecer más correcto. Encogiéndose de hombros, el ser con dos voces salió de la habitación de la mujer. No sabía quién era su amigo o qué enemigo había sido vencido, pero mientras no afectara los planes que el maestro le había confiado antes de su muerte, realmente no le importaba lo que ella tramaba. De hecho, mientras los demás creyeran que ella era quien él decía que era, ella podía seguir adelante y hacer casi cualquier cosa que quisiera. Pain creía que ella era la poderosa aprendiz y la voz de Madara y los demás la veían entre infantil y psicótica. No era probable que algo como esto cambiara ninguno de esos puntos de vista, y eso le sentaba muy bien. Si ella quería andar bebiendo la sangre de sus enemigos, que así fuera. Solo esperaba que la próxima vez ella pudiera ofrecerle algo. Orochimaru pasó mucho menos tiempo que los demás cuando encontró un vial de sangre en su poder. La nota era bastante simple, no le decía nada más que lo que sostenía era la sangre de un enemigo que había sido adecuadamente castigado por sus acciones contra los lobos. Habían sido castigados y su ahijado había tenido la amabilidad de enviarle parte de ellos. Con un único y rápido movimiento, había descorchado el frasco y se había llevado la sangre a la boca, donde se tomó un momento para saborear el sabor de la victoria, no la suya sino la de su querido ahijado. Era un buen chico, cuidándose a sí mismo, a sus fuerzas, a sus enemigos y asegurándose de enviarle regalos. Y hablando de regalos, todavía le debía bastantes. Realmente necesitaría dedicar más tiempo a encontrar algo adecuado para el joven que le recordaba tanto a sí misma cuando tenía esa edad. Fue absolutamente hermoso. Tragando la sangre y sonriendo cuando sintió que se deslizaba hacia abajo para asentarse en su estómago, se volvió hacia el sobre del que había sacado el vial. Al tirarla, solo fue consciente de que se hizo añicos contra una de las paredes de piedra de su escondite, más concentrada en doblar cuidadosamente la carta para guardarla con todas las demás. Incluso si no era más que una descripción rápida de su regalo, Naruto todavía lo había escrito para ella y eso lo hacía precioso. Se aseguraría de tratarlo como tal. Pero primero, tal vez, un rápido retiro a sus aposentos. Ese chico tuvo el efecto más maravilloso en ella. Capítulo 45. Todavía no se había molestado en correr las cortinas esta mañana, dejando su habitación bañada en oscuridad. La luz probablemente le habría hecho bien, la habría ayudado a aclarar su mente en lugar de rodearla con sus trémulos pensamientos, pero no pudo encontrar el impulso para levantarse de su asiento en la cama y dejarlo entrar. Ella no sabía, más bien no le habían dicho, mucho, pero era suficiente para tener una buena idea de lo que había sucedido. Después de todo, pocos forasteros conocían a los lobos como ella y no había forma de evitar que la noticia de que habían visitado el recinto la noche anterior circulara por el clan. Lo que fue difícil de aceptar fue que el objetivo aparente había sido el único que ella habría creído que conocía a esos lobos tan bien como ella misma. Yamanaka Inoichi había sido ingresado en la sala de emergencias del hospital de Konoha. No se podía descartar que los dos no estuvieran relacionados, simplemente no había forma de que fuera una coincidencia. Descubrió que no había tal cosa como una coincidencia cuando los lobos estaban involucrados. Por supuesto, eso todavía la dejaba sin saber por qué los lobos habían ido tras su padre. Hasta donde ella sabía, la pelea entre ellos había desaparecido y eso solo podía significar que había algo que ella no sabía. Realmente no era sorprendente, la lógica básica, pero ese mismo tren de lógica también dictaba que algo tenía que pasar y los lobos no habían mostrado más interés en su clan. La explicación, entonces, fue que su padre había ido e hizo algo que ella no sabía para enojarlos una vez más. Y eso ciertamente explicaba su comportamiento reciente. Frunciendo el ceño, golpeó una de sus almohadas. Justo cuando las cosas volvían a la normalidad, terminó tirando todo su trabajo. Ociosamente, una pequeña parte de ella se preguntó si así se sentía él cuando consiguió que Naruto declarara una disputa entre él y el clan cuando su padre había estado tratando de evitar que sus compañeros de clan persiguieran al niño. Sintió que lo entendía un poco mejor ahora, pero cualquier posible razón para que él provocara a los lobos aún se le escapaba. Con un suspiro, se dejó caer sobre la cama, con los pies colgando sobre el duro suelo de madera. Necesitaba respuestas, desesperadamente, si quería tener alguna esperanza de aclarar todo y aplacar a los lobos en caso de que todavía estuvieran agitados. Desafortunadamente, parecía que no tendría más remedio que esperar hasta que su padre regresara para buscarlos. Eso era, por supuesto, asumiendo que alguna vez regresaría a casa. Buenas noticias.
Fue lo primero que dijo cuando entró en el apartamento con un portazo de salida, mirando al sonriente Tokubetsu Jounin mientras un lobo cerraba la puerta con el rabillo del ojo. Naruto levantó una sola ceja, preguntando exactamente qué tipo de noticias merecían tales acciones de ella. Con la sonrisa tímida de un niño ligeramente castigado que en realidad no pensaba que había hecho nada malo más que ser atrapado, se frotó la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, esa no era exactamente una respuesta, así que insistió de nuevo, esta vez verbalmente. ¿Y cuáles son esas buenas noticias, Anko? Un medio salto triunfante la hizo extender un brazo en el aire e hizo que el pergamino dentro fuera fácilmente visible. Nos conseguí una misión, y es una buena. Su sonrisa pasó de tímida a emocionada mientras miraba su rostro expectante esperando una respuesta positiva como una mascota hambrienta de atención. Su frente, que había regresado a su posición de descanso, simplemente se levantó una vez más en una instrucción silenciosa para elaborar. Si ella entendió eso o había decidido continuar por su cuenta, él no lo sabía, pero tampoco se molestó en cuestionarlo. El hecho importante, después de todo, es que se hizo. ¿Sabes? Sigo tratando de conseguir las misiones de exterminio de bandidos, pero hasta ahora otros siempre me han ganado. No es sorprendente, en realidad, era el tipo de misión más popular para shinobi de cualquier rango. No fue mucho más sencillo que ir allí y matarlo todo. Sin embargo, no esta vez. Acampé en el techo de la torre Hokage y, en el segundo en que se repartieron las misiones, me agaché y lo agarré. Parecía inmensamente complacida consigo misma, lo que trajo una divertida curva a sus labios. Sabía que podía hablar en serio, pero a menudo actuaba como una niña que a veces era difícil pensar en ella como algo más. Momentos como ahora, cuando ella hacía pucheros por su falta de respuesta verbal a sus buenas noticias. Bien entonces. Habló, viendo cómo su rostro se iluminaba de nuevo. Que te diviertas. Y así volvió el puchero, más grande que nunca. Oh, era muy divertido jugar con ella. Oye, no seas tan malo, Naruto-kun. Era casi un gemido, pero la voz suave y angustiada era casi adorable. La versión kunoichi de adorable, al menos. ¿Qué quieres decir? Con un resoplido, ella cruzó los brazos sobre su prominente pecho. Realmente debería tratar de convencerla de que usara otra cosa, pero simplemente no se atrevía a hacerlo, y lo miró en algún lugar entre una súplica inocente y una mirada coercitiva. Una vez más, casi podría llamarlo adorable, aunque solo fuera de la manera en que solo Anko podría serlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Se supone que debes venir conmigo. ¿Lo soy? ¿Sí? Dio un pisotón, muy parecido a un niño pequeño que tiene una rabieta. Ven a matar cosas conmigo. Bien, bien, iré a la misión contigo. Él la vio hacer un baile de celebración antes de continuar. Pero esto no es solo un intento de olvidar tu tienda y dormir a mi lado, ¿verdad? Se detuvo e inmediatamente pasó de niña a mujer. O, mejor aún, de niña a kunoichi madura. Definitivamente. Ella le lanzó una sonrisa lasciva mientras se humedecía los labios. Pero eso es lo mismo para cada misión. La matanza lo hace especial. ¿Quién sabe? Tal vez necesite tu ayuda para lavar toda la sangre cuando hayamos terminado. Ella le disparó un guiño antes de darse la vuelta y prácticamente salir saltando del apartamento, una vez más dando un portazo cuando cruzó el umbral. Tal vez, simplemente pasó de niña a Anko. Eso o Anko a Anko. Sí, eso encaja bastante bien, ¿no? Debido a que Anko siempre fue Anko, simplemente no había forma de cambiar eso. Otra sonrisa tiró de sus labios y dejó que se extendiera libremente sobre ellos. Esto iba a ser divertido. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando se volvió en dirección a la cocina. Sus alimentos para las misiones se habían guardado allí, pero ahora también estaban las piezas de Inoichi. Iba a tener que conseguir más antes de la misión. Y probablemente un nuevo congelador mientras estaba en eso. Rodó en círculos peligrosos, acercándose cada vez más al final donde, si no se controlaba, caería en picado al suelo de madera y derramaría su contenido escarlata en un tintineo de cristales rotos. Con cuidado lo recogió, frío contra sus pálidos dedos que temblaban ligeramente. Ponerlo en su cama redujo en gran medida las posibilidades de que se rompiera, lo cual era bueno, por ahora. Era bueno, hasta que descubrió lo que tenía que hacer con él. ¿Por qué a ella, Yuuga Hinata, se le había enviado la sangre de Yamanaka Inoichi? Los lobos parecían bastante contentos de que ella lo recibiera, por razones que desconocía, pero no tenía idea de qué quería hacer con él o, más importante aún, qué se esperaba que hiciera con él. No lo habría recibido sin la razón adecuada, estaba segura, ahora solo era cuestión de averiguarlo. Ojalá antes de que le pase algo.
Su primer pensamiento, naturalmente, había sido ir a Naruto con su pregunta. Seguramente no habría nadie que pudiera estar más consciente de la entrega de la copa que él, ¿no? Por supuesto, Naruto también era una persona muy ocupada, y ella realmente no quería ser una molestia por un simple vial de sangre. Pero fue sencillo. ¿Había algún significado detrás de eso, algún simbolismo que no entendiera que podría llevarla a insultarlo a él o a sus lobos y quedarse sola de nuevo? Era un pensamiento demasiado terrible, uno que la hizo más decidida a reaccionar ante este inusual regalo, supuso. Realmente no sabía qué más podría considerarse. Tal vez, si no Naruto, podría encontrar a su asistente, Mai, si recordaba correctamente. Incluso si no supiera para qué era, podría preguntarle a Naruto cuando estaba libre. De esa manera, al menos, Hinata eventualmente podría obtener la información que necesitaba. Por supuesto, tampoco tenía idea de cómo encontrar a la chica, así que eso realmente no la ayudó en absoluto. Una carta siempre era una posibilidad, podía ser entregada ahora y respondida cuando tuviera tiempo, pero ella no sabía cuándo sería. ¿Estaría realmente bien retrasar potencialmente lo que se suponía que debía hacer? Sin otra opción a su disposición inmediata, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir, concentrándose en todo menos en la pregunta más grande que atormentaba su mente. Si los lobos le habían dado su sangre, ¿qué había sido de Inoichi? El último sonido que haría aquí sería el tintineo de las cadenas cuando en un estallido de movimiento lo rodearon por completo, sacudiéndose rápidamente para romper el cuello y destruir la columna vertebral. Incluso si no hubiera muerto instantáneamente, se había vuelto absolutamente inofensivo. Desde su posición cercana, encaramado en un árbol bajo y rodeado de arbustos que se elevaban lo suficientemente alto como para cubrir la mayor parte de su posición agachada, Naruto observó desapasionadamente cómo sus cadenas, con una sola orden de él, arrastraban el cuerpo lejos y hacia los arbustos cercanos en el parte inferior de la colina. Estos tontos deben haber pensado que establecer su base en medio de un valle en la parte noroeste del país los fortalecería de alguna manera contra los asaltantes. Casi sintió lástima por cualquiera que pensara que en realidad les daba una ventaja cuando no solo una, sino las dos colinas que formaban el valle estaban cubiertas por un denso follaje. Follaje que estaba aprovechando ampliamente. Con un dedo en la oreja, su micrófono de corto alcance se encendió con un crujido de estática. Centinelas del sudeste despejadas. Él reportó. Eres libre de empezar cuando estés listo, Lujuria. Entendido, Urat, estoy comenzando la distracción ahora. Las explosiones fueron lo suficientemente fuertes, pero era imposible pasar por alto los brillantes destellos de luz que producían al principio del anochecer. Por supuesto, ese era todo el punto. No haría mucho daño más allá del riesgo de que se iniciara un incendio, pero incluso eso no sería demasiado difícil de apagar para los bandidos con sus números. No es que eso funcionaría a su favor, obviamente, porque si todos estuvieran preocupados por salvar su campamento de un incendio, nunca verían la proximidad de la muerte. Un gran incendio, desafortunadamente, los entorpecería tanto como a los bandidos, aunque la idea de encenderlo todo y esperar a que se extinguiera era definitivamente tentador. El hecho de que estuvieran despiertos toda la noche montando guardia sobre los restos del fuerte de madera esperando hasta que hubiera suficiente luz para buscar y el fuego se hubiera extinguido lo suficiente como para permitirles tamizar a través de él fue lo que les impidió seguir. Esa ruta querían dormir, maldita sea, y si eso significaba que tenían que matar a todos a mano, que así fuera. También tenía la ventaja de quedarse con los bienes mal adquiridos que los bandidos habían adquirido al sufrir daños. No es que ninguno de ellos tuviera la intención de devolverlos, solo significaba que el pago por esta misión podría ser sustancialmente más de lo que se había enumerado, extraoficialmente, por supuesto. Nadie más tenía que saberlo ahora, ¿verdad? Dos dedos levantados en el aire, claramente separados para indicar el número, y luego se juntaron para moverlos hacia adelante no menos de 3 veces. La respuesta fue inmediata cuando 2 de los 3 lobos detrás de él comenzaron a moverse hacia el fuerte. La tercera y última lobo, la única hembra del grupo, se acercó a su señor, casi como si tuviera la intención de actuar como un escudo físico para la siguiente parte de la operación. Por lo que Urat podía decir, eso era bastante probable. Aún así, no tenía nada en contra de esa acción y lo dejó ser. Ella permanecería como su guardia, porque verdaderamente no se atrevían a dejarlo sin uno por ninguna razón, y si así es como ella cumplía con sus deberes, que así fuera. 2 cadenas emergieron de su cuerpo cuando los otros 2 pasaron, envolviéndose de forma segura sobre sus brazos. Su posición ventajosa resultó ser perfecta para los centinelas, pero estaba ciego para muchos detrás del campamento de madera.
Sus lobos servirían como sus ojos. El silencio se extendió a través de la noche mientras esperaba en la oscuridad, sus agudos ojos seguían el apenas perceptible movimiento de sus lobos. Fue solo porque sabía que estaban allí que pudo verlos serpenteando colina abajo a través de arbustos y árboles para llegar al claro, uno que no era lo suficientemente grande en su opinión. Era posible que los bandidos aquí hubieran tenido la intención de tratar de hacer que su fortaleza recién construida se mezclara con el entorno tanto como fuera posible. O aún no habían terminado, lo que era probable, o habían fallado terriblemente, lo cual era igualmente probable. De cualquier manera, tenía que negar con la cabeza ante la configuración que habían elegido. Sobresalían como un pulgar dolorido y era solo la altura, innecesario en su opinión, pero tendía a fortificar sus propios edificios, haciendo que los lobos se escondieran dentro de la tierra o, más preferiblemente, en la ladera de una montaña como una cueva. Eso le impidió poder eliminarlos sin siquiera poner un pie en su base más nueva. También detendría a un arquero, pensó, y si era intencional, los aplaudió. Por supuesto, tenía la sensación de que era solo suerte, en cuyo caso solo podía sacudir la cabeza divertido y sonreír ante el hecho de que estaba a punto de agotarse. Aún así, habría sido una trampa maravillosa si se hubiera encendido. No había forma de que sus objetivos hubieran logrado escapar. Lástima que hubo que descartar esa opción. Fue sacado de sus pensamientos cuando sintió el pulso de chakra en una de las cadenas y respondió bombeando la suya propia y extendiéndola hasta que sintió, tanto a través del minúsculo chakra en su objetivo como una sensación física real de sus cadenas haciendo impacto. Parece cierto. Una amenaza potencial más de la que ya no tenían que preocuparse. Con medio pensamiento, el chakra fue extraído de la cadena, retrayéndose hasta que un segundo pulso de chakra extraño indicó que tenía la longitud adecuada para ser dirigido por su lobo. No mucho después, la otra cadena recibió su propio pulso y él la extendió tal como había hecho con la primera. Una y otra vez el proceso continuó, eliminando a los bandidos uno a la vez mientras despejaban a los pocos centinelas que habían seguido ocupando su puesto a pesar de la distracción de lujuria. Era casi admirable. Tonto, sí, pero no era como si no fueran a morir todos independientemente de lo que hicieran en respuesta al ataque. Sus lobos tardaron casi 10 minutos en llegar al lugar donde se habían reunido el resto de los bandidos y otros 3 en manipular las cadenas para que estuvieran en las posiciones de ataque adecuadas. Los pulsos de chakra le dijeron dónde necesitaba sostener las cadenas, dónde necesitaba hacer más y, finalmente, cuando estaba bien para él comenzar. No tuvieron oportunidad. En una gran ola de cadenas abisales, la mayoría de ellos fueron hechos pedazos o, al menos, clavados en el suelo blando para desangrarse lentamente. Aquellos que lograron escapar pronto encontraron ese hecho rectificado por multitudes de serpientes y el kunai giratorio de una kunoichi danzante. Un crujido de estática fue seguido por un susurro de Wolf para informarle que la base estaba despejada, pero incluso entonces todavía podía escuchar gritos. Evidentemente, Lust todavía estaba jugando con su comida. Confiando por completo en sus lobos y en su habilidad, hizo un solo gesto de asentimiento a su centinela y los dos comenzaron a bajar la colina a un ritmo mucho más acelerado que el de los lobos antes. Con la amenaza despejada, no había necesidad de ser especialmente sigilosos con sus movimientos. Navegar por el fuerte también tomó poco tiempo, tanto porque ya había sido despejado como porque solo necesitaba seguir sus cadenas. La escena que lo recibió fue, honestamente, más o menos lo que esperaba. La lujuria, absolutamente cubierta de sangre por su propio ataque de seguimiento, felizmente trabajó para causar tanto dolor como pudo a uno de los bandidos que se habían encontrado clavados a la tierra blanda, que rápidamente se enrojecía, con cadenas de ébano. El tonto desafortunado, al parecer, solo había sido atrapado por su pierna, y eso lo dejaba como un objetivo perfecto para ser elegido como su juguete esta noche. En este caso, Urad podría decir, sin duda, que verdaderamente sentía lástima por el desafortunado. Él mismo no tenía absolutamente ningún deseo de someterse a ella menos que tiernas misericordias. Al menos, en una situación como esta, de todos modos. Habiendo escuchado su acercamiento, levantó la vista de su trabajo, con una brillante sonrisa en su rostro. Si eso era, ser capaz de matar y torturar a los bandidos, verlo una mezcla de los dos, realmente no lo sabía. Lo que sí sabía era que ella pronto se había apretado con fuerza contra él y lo estaba abrazando con todo su valor. Ociosamente, notó el hecho de que, a pesar de haber estado muy lejos de la batalla real, la dejaría cubierta de sangre. Realmente debería haber esperado eso considerando con quién había ido a la misión. ¿Ves? Te dije que esto sería divertido.
Todavía sin dejarlo ir, ella le sonrió, relajando su agarre lo suficiente como para permitirle hacerlo. Sí, por supuesto, mucha diversión. Estuvo de acuerdo, bastante neutral sobre todo el asunto. Era un trabajo y, aunque apreciaba la sencillez del mismo, no disfrutaba mucho matando a extraños. Si los conocía, particularmente por haberlos agraviado a él o a sus hijos, bueno, esa sería una historia diferente. Oh, no pareces muy feliz, Naruto-kun. Podía escuchar y ver su puchero y tuvo que admitir que era un poco extraño cuando estaba cubierta de sangre. Esto es más de lo tuyo, Anko, y ahora te has ido y me has cubierto de sangre. Nope, no Anko, ella quitó un brazo de él para mover su dedo en su rostro. Soy Lujuria, ¿recuerdas? Me acabas de llamar por mi nombre, esto no puede tratarse de mantener los nombres en clave. ¿Por qué la dejó elegirlos? No tenía idea. Es Lujuria si quieres que te invite a unirte a mí. Una sonrisa había tomado su lugar en sus labios, sus ojos juguetones. Con un suspiro decidió morder. ¿Invitarme a qué? No, lo dijiste mal. ¿Prueba invitarme a qué, Luz-chan? Una mirada seca fue la respuesta inmediata, pero finalmente decidió, no sin otro suspiro, seguirle la corriente. ¿Invitarme a qué, Luz-chan? Su sonrisa se convirtió en una sonrisa descarada. ¿Por qué? Para unirse a mí en el lavado de sangre, por supuesto. Solo le tomó un momento entender y de repente no pareció ser un inconveniente. No con un incentivo como ese, al menos. Algo había cambiado, era bastante difícil pasarlo por alto. Antes, los lobos habían mostrado el debido respeto debido a su posición, después de todo, ella era elegida por su señor, pero ahora parecían tratarla como si fuera uno de ellos. Un lobo superior, tal vez, pero aún así un lobo, y esa era una marcada diferencia que había que pasar por alto. Tal aceptación había sido, honestamente, bastante inesperada, pero eso no significaba necesariamente que fuera algo malo. Por el contrario, le gustaba la forma en que aquellos con los que trabajaba parecían más relajados en su presencia, recordándole más a su propia manada en sus gestos y cimentando la sensación de hogar que ahora sentía aquí en Nami no Kuni. A este ritmo, no sospechaba que alguna vez quisiera irse. Y tal vez no lo hizo. Fue algo verdaderamente horrible lo que le había sucedido al padre de Ino, pensó Naruto, más aún por la identidad de los perpetradores de las crueles acciones contra él. Los lobos, el grupo afiliado a su hermano, había atacado a los Yamanaka una vez más. Esta vez con mucha más saña que las anteriores. Solo pensar en eso envió escalofríos por su espalda y amenazó con liberarla de su última comida. Los brazos cortados a la altura de los hombros, las piernas manipuladas y cortadas a la altura de las rodillas con toda la delicadeza de un mazo y, lo peor de todo, en su opinión, la lengua cortada directamente de la boca. Y no había compartido, por supuesto, sus sospechas de que su padre pudo haber dado el primer paso, siguiendo la tendencia de que en los conflictos entre los Yamanaka y los lobos solo parecían reaccionar, pero incluso entonces, ¿qué podría haber hecho para justificar una reacción tan extrema? Esto no era como arrastrar su nombre por el barro, eso podría recuperarse. No, esto era permanente, tan permanente como la muerte. Una muerte, si se cree en las teorías de Ino, es posible que se haya salvado por el simple hecho de prolongar su sufrimiento al condenarlo a vivir el resto de su vida en un estado tan destrozado. Fue cruel, fue despiadado, y era exactamente el tipo de cosas que podía ver que hacían los lobos para asegurarse de que su punto se entendiera. Sin embargo, no era algo en lo que pudiera imaginar a su amado hermano participando. Sin embargo, estaba empezando a pensar que tal vez no lo conocía tanto como le gustaría pensar, al menos, ya no. En un momento ella estaba segura de que sabía todo sobre él, pero después de 4 años de separación, él había cambiado. Ella, tal vez, también había cambiado, y esos dos hechos combinados hacían que fuera imposible para ella afirmar que realmente lo conocía por más tiempo. Pero eso era algo que ella tendría que arreglar. Puede que no sea fácil, no con los intentos de su madre de que vuelva al clan y el hecho de que nunca tuvieron la oportunidad de interactuar, pero era factible. El cambio, como la caída en el renombre de Yamanaka, fue solo temporal, podía arreglarse. Pero si se rindiera, nunca sería capaz de perdonarse a sí misma, incluso si finalmente lo intentara de nuevo. Y eso fue permanente. Sus ojos se movieron de la pila, no, montaña, de papeles y de regreso a su padre. Una vez, 2, 3 veces más su mirada hizo el viaje de barrido y todavía tenía problemas para procesar lo que le habían dicho. ¿Quieres que haga qué? La incredulidad era palpable, llenando la oficina por completo y llenando el corazón de su padre con una alegría aliviada que no había sentido en muchos años. Exactamente lo que dije, muchacho.
Sus ojos, sin duda, brillaban de alegría incluso cuando una sonrisa divertida tiró de sus labios alrededor de su confiable pipa de madera. Para entrenarte adecuadamente para el puesto de candidato a Hokage, necesitamos familiarizarte con los deberes de un Hokage. ¿Y eso significa que se supone que debo hacer el papeleo? Esto tenía que ser una especie de broma, ¿verdad? No pienses que es mío, reprendió Hiruzen. Piensa en ello como el trabajo de tu yo futuro. No te importa echarte una mano ahora, ¿verdad? Sarutobi Asuma no podía creerlo, y por eso podía creerlo, simplemente no quería hacerlo. Su padre no podía estar pensando en eso como una especie de argumento válido en cualquier situación. Bueno, tal vez al explicarle algo a su sobrino, Konohamaru, pero incluso entonces el niño podría darse cuenta de que algo andaba mal. Pero él, uno de los 12 guardianes y un shinobi de alto rango con una recompensa considerable por su cabeza, no había manera de que pudiera esperar que aceptara eso. La mirada que le dio a su padre dijo tanto. Ahora, Asuma, no me mires así. Esta es la mejor manera de prepararte para ser Hokage. Pero ni siquiera quiero ser Hokage. Hiruzen solo sonrió. Por supuesto que sí, muchacho, por supuesto que sí, y este es el primer paso. Ahora, ponte a ello. Con eso, se apartó tanto de la enorme pila de papeleo postergado como de su hijo y salió de su oficina dejando atrás a ambos, y sus preocupaciones. Había libertad en esa acción que Asuma no podía entender. Todavía no, al menos, pero lo haría con el tiempo. Sin embargo, por ahora, todo lo que el joven Sarutobi entendía era que su padre estaba disfrutando demasiado con esta cosa del candidato a Hokage para su gusto. Volviendo a la torre de papeles, había crecido. Decidió hacer lo único que podía, se robó la línea preferida de su alumno favorito. Molesto. Ha surgido algo. Se cancela el trato. Una ceja en el estoico, aunque casi completamente cubierto, se elevó en una pregunta silenciosa. Por supuesto, por silencioso que fuera, necesitaba repetirse de una manera que transmitiera adecuadamente el pensamiento. ¿Fuera? ¿No era este tu plan? ¿Qué podría haberte detenido cuando estabas lo suficientemente decidido a reunir un ejército para esto? Otros planes, diferentes oportunidades. Konoha puede esperar, ha durado tanto que puede durar un poco más. Konoha, tal vez, pero la arena no podrá continuar así por mucho más tiempo. Necesitamos a Konoha fuera del camino si queremos sobrevivir incluso los próximos 5 años. No tengo el lujo de esperar un tiempo más conveniente para ti. Hay otras formas de asegurar tu futuro, Kazekage Dono, la invasión fue simplemente la más directa. Hablas de ellos, pero yo no los conozco. ¿Qué puedo hacer para mantener a mi gente en este momento? Lejos para ahorrarse unos cientos de miles de yenes durante el año cuando todo lo proporcionamos nosotros en primer lugar. Ah, pero tienes un acuerdo conmigo, ya ves. La sonrisa no podía verse ya que ellos, como el Kazekage, tenían la cara detrás de un velo. Me he encariñado contigo y con tu gente, probablemente porque estabas preparado para ir a la guerra conmigo y mis fuerzas contra una gran potencia, pero creo que esa es razón suficiente para ayudarte, ¿no? Entrecerró los ojos, pero no expresó ninguna objeción al pensamiento. Tomando esto como una invitación a continuar, el otro procedió a hacerlo. La oportunidad que se me presentó recientemente fue en realidad porque logré ponerme en contacto con un vínculo con mi pasado. Mi ahijado, para ser exactos. Incluso cubierto como estaba, los gestos del Kazekage mostraban una sorpresa evidente, algo que notó con gran diversión. Da la casualidad de que le está yendo bastante bien últimamente. También, de hecho, que tiene influencia en una ola que crece rápidamente y tiene estrechos vínculos con la Casa de los Lobos de la Corte Imperial de Bomberos. El Kazekage no pensó que podría estar más sorprendido después de saber que Orochimaru no solo tenía un ahijado sino que estaba en contacto con ellos. Había estado, obviamente, muy equivocado. ¿Tiene vínculos con una casa del Tribunal de Bomberos Imperial? Eso era más grande que tener influencia en Konoha, porque si el Daimyo Shi-no-Kuni ofreciera palabras, su propio Daimyo felizmente proporcionaría un oído para recibirlas. El potencial para sacar a su pueblo de este lío estaba allí mismo, en unas pocas palabras susurradas, subiendo por la vida y cruzando el desierto. ¿Sería suficiente? Probablemente no, pero podría poner las cosas en marcha y eso era más de lo que se atrevía a esperar anteriormente. Eso sí, estrecha lazos, por lo que entiendo. Sin embargo, se formó otra sonrisa oculta, incluso más amplia que la anterior. Después de todo, se las arregló para conseguirme permiso para construir un puesto de avanzada cerca del pueblo de Ueif. ¿Realmente?
Si pudiera conseguir un puesto de avanzada, tendrían la oportunidad de mejorar su situación al difundir la joyería superior que producían sus artesanos de una manera mucho más fácil. Eso ayudaría a todos en el pueblo con suficiente tiempo. Orochimaru asintió. Los lobos son bastante territoriales y, sin embargo, aceptaron mis fuerzas sin problema a su palabra. Che, por supuesto que sí, él era su señor después de todo. Si no lo hubieran hecho, habrían sido asesinados por ir en su contra, sino por el propio Naruto que por Orochimaru. Nadie cruzó a su ahijado sin cruzarla y ella no tuvo piedad. Entonces tal vez esa sea realmente una opción. Tendré que pedirle que organice una reunión entre nosotros. El Kazekage frunció el ceño, algo que Orochimaru prácticamente podía sentir. El consejo, sin embargo, será más difícil de convencer. Orochimaru se encogió de hombros. Se retiran o mueren. Cualquiera que ataque a Konoha invadirá el territorio de los lobos y será despedazado. Cualquiera que escape, lo perseguiré personalmente y lo entregaré a los pies de mi ahijado. Había verdadera devoción en esas palabras, algo que realmente puso la piel de gallina al Kazekage. Era completamente erróneo siquiera pensar en un Orochimaru que estaba impulsado en algún grado por sentir algo por otro, para verlo. No podía describir el sentimiento que sacudió su propio ser. Orochimaru era lo suficientemente aterrador, pero para él ser conducido significaba que este ahijado de ellos tenía en sus manos los medios para sumergir al mundo entero en la oscuridad y el caos a su antojo. La sola idea le quitaría el sueño durante las próximas semanas. Y cuando finalmente lograra adentrarse en la tierra del sueño, esto plagaría sus pesadillas. Bueno chicos, eso es todo por ahora, pronto subiré otro capítulo, sin más me despido.